frecuente. Y en los próximos años probablemente va a venir una serie de medicamentos van a venir que son los biológicos para asma, que ustedes saben que ahora ya empezaron los biológicos del cáncer, después han ido, reumatología usa mucho, ¿no? Hematología también usa mucho. Nosotros ya empezamos a usar, usamos acá en nuestro medio dos o tres biológicos para asma, pero se viene una avalancha, ¿no? Una avalancha de biológicos para asma y para fibrosis pulmonar, ¿no? Esas dos entidades son las que en los siguientes años, y EPOC también, quizás porque son enfermedades, en el caso del asma se controla, ¿no? Y no necesariamente es evolutiva, pero en caso de EPOC y fibrosis pulmonar son enfermedades evolutivas. Cualquiera sea el tratamiento, la enfermedad va a seguir avanzando, ¿no? Ah, bueno, vamos a esperar unos minutos más unos 5 minutos para empezar. Si alguien quiere antes preguntar algo, me lo pregunta, ¿no? No sé, aprovechando unos minutos el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que yo veo a veces, porque ustedes ahora están estudiando enfermedades, ¿no? Diagnóstico, tratamiento. Pues y el siglo pasado llevaron síndromes, ¿no? Entonces, cuando en nuestro medio el diagnóstico de enfermedad infecciosa, cuando yo siempre le pregunto cuál es la enfermedad infecciosa más prevalente en nuestro medio, se ponen a pensar, me dicen tuberculosis, me dicen neumonía, y nadie casi le hace caso al resfrío común. El resfrío común es la enfermedad infecciosa más prevalente, ¿no? Para el aparato respiratorio. ¿Quién no se ha resfriado, no? Y todos son virus, ¿no? Todos son virus. O sea, ahí no van a dar antibiótico, ahí no van a dar corticoides, y sin embargo se da, ¿no? Lamentablemente uno ve a un paciente con un resfrío, 2, 3 días está que vuela de fiebre y el médico, todos se desesperan y antibiótico y corticoides, ¿no? No, no, es viral, o sea, el organismo solo lo va a eliminar. No tenemos antivirales así de uso masivo nosotros. Podrá haber antivirales para algunos estudios de investigación, pero no tenemos para disponer así en la farmacia, comprar antivirales, no hay. Entonces, la enfermedad más prevalente es el resfrío común. Y este resfrío común que es causado por virus tiene mucha interrelación con asma, porque es ahora vamos a ver, uno de los desencadenantes de asma, ¿no? El paciente se resfría, elimina el virus, su sistema inmunológico lo elimina entre 5 o 6 días, elimina el virus, pero se queda con el asma como 2, 3 meses, ¿no? Totalmente con todas las molestias del asma. Y a veces no solo va eso, sino como el asma va asociado muchas veces con rinitis alérgica, se queda con las molestias de la rinitis alérgica también. Entonces hay pacientes que vienen y que dicen, doctor, yo me resfrío y el resfrío me dura 2 meses. No, no, no es que el resfrío le dure 2 meses, ¿no? Sino que la infección viral del resfrío le ha desencadenado, ¿no? Que se empeore tanto la rinitis alérgica como el asma, ¿no? A través de una serie de mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, esto en nuestro medio es muy, muy conocido y hay gente a veces que le puede decir a uno, yo puedo resfriado todo el año, ¿no? Y no, no, no es que sale y entra, ¿no? O sea, a veces resfrían 4 veces al año, 5 veces al año, pero les deja la rinitis y que les deje 2 meses y sacan la cuenta, está casi todo el año con su problema, ¿no? Entonces, eso siempre tenganlo presente. Parece que no lo tuvieran muy presente en la mente, ¿no? Ahora, el resfrío común puede ser causado como por 200 virus diferentes, ¿no? Los más graves ya los conocemos, ¿no? Influenza y coronavirus. Hay rinovirus, así que uno aparece 2, 3 días y ya está sano, ¿no? No, no pasó nada, ¿no? Entonces hay toda esa gama, desde virus que son que nos dan enfermedad muy leve, y hasta virus que nos pueden matar, y ustedes ya saben cuáles nos pueden matar, ¿no? Y todos empiezan igual, dan resfrío común. El coronavirus, el influenza empieza como un resfrío común, o sea, con rinofaringitis, ¿no? Moco en la nariz, estornudos, rinorrea y dolor de garganta. Así empiezan, así empiezan. O sea, al empezar uno no sabe, el primer día no sabe qué va a ser, ¿no? Si es un virus agresivo o no. No siempre empiezan así, y poco a poco van agarrando, ¿no? Peor, 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 ¿no? Lo más agresivo, ¿no?
Bueno, yo creo que no, me ha servido a veces a veces empiezo antes y tengo el tiempo, ¿no? No siempre tenemos un poco de tiempo y aclararles algunas cosas. Bueno, vamos a empezar. Un favor, cualquiera de ustedes, no sé si puede grabar la clase, porque la vez pasada, no sé, intenté grabarla y me salí, entonces no pude. Creo que cualquiera de ustedes lo podría grabar, ¿no? Este, sí, sí, eso es así, ¿no? Cualquiera de ustedes puede grabar, alguien dígame. Sí, doctor, ya estamos grabando. Perfecto, listo, ya, para que cuando les pidan, ya está grabado ya. Ya, listo. Entonces, empezamos como toda enfermedad. La definición siempre de una enfermedad debe ser, no aprendida de memoria, sino entendida, ¿no? Comprendida. O sea, la definición son unas cuantas líneas que caracterizan a la enfermedad. Es como que si yo le dijera a alguien, oye, para nosotros las personas, ¿no? ¿Tú conoces a Ricardo Pérez? Sí, sí lo conozco. ¿Y cómo es, ah? Y en tres líneas te define cómo es, ¿no? Y entonces esa definición le sirve a la persona para diferenciarlo de los otros miles de personas que conoce. Igual son las enfermedades. Las enfermedades tienen unas líneas de definición que si uno las entiende, le ayudan mucho para diferenciarla de otras enfermedades. En este caso, de otras enfermedades obstructivas, porque esta es una, no se olviden que estamos hablando de una enfermedad obstructiva. El síndrome es obstructivo difuso, ¿no? Síndrome bronquial, también lo pueden encontrar como estenosis, síndrome de estenosis bronquial, que es lo mismo, ¿no? Difuso, porque en todos los campos igual ustedes van a escuchar sibilantes, expiración prolongada, etcétera, ¿no? No es como el localizado, que solo se escucha, doctor, yo solo escucho los signos acá en el tercio superior, el resto no se escucha, pero el sibilante solo acá en el tercio superior. Entonces, las patologías de ese síndrome son muy diferentes a la de difuso, ¿no? Las obstructivas localizadas son, por ejemplo, un tapón de moco, un coágulo de hemoptisis, que el paciente está con hemoptisis, una neoplasia que obstruye el bronquio y da sibilante, pues, ¿no? Este, un anillo vascular, una alteración genética, congénita, ¿no? Puede un granuloma TB, algo que obstruye, pero solo ahí, solo en un sitio, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de los dos síndromes obstructivos, ¿no? El difuso, que son un grupo de enfermedades muy diferentes, al localizado, que son otro grupo de enfermedades muy diferentes de las otras, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la definición. Es una enfermedad heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque tiene manifestaciones, entre uno y otro puede tener manifestaciones diferentes, pero en su nacimiento, en su origen, intervienen muchas causas, ¿no? Principales. Por ejemplo, genes, genética, por ejemplo, medio ambiente, y a través de diferentes mediadores, ¿no? Que generalmente son mediadores inflamatorios, ¿no? Por eso se dice que es una enfermedad heterogénea. Usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Claro, inflamación crónica es inflamación todo el tiempo, crónica, de la vía aérea, de los bronquios, ¿no? Doctor, pero como todo el tiempo, si yo tengo mi hermano que es asmático y solo está mal 2 veces al año, nada más le da y el resto está bien. Entonces se han hecho estudios con broncofibroscopía, se le han hecho estudios lavados bronquiolo-alveolares a pacientes asmáticos cuando están bien, cuando no tienen ninguna molestia, y se les ha hecho un lavado bronquiolo alveolar a través de una broncofibroscopía, se introduce suero y después se recolecta ese suero, y se le ha comparado igual con broncofibroscopías de normales que no son asmáticos, y siempre el asmático tiene más células inflamatorias que el normal, ¿no? Entonces, por eso su vía aérea siempre está inflamada. Así no tenga síntomas, la inflamación será menor, pero siempre está inflamada, porque las células inflamatorias, las que se recogen cuando uno hace el lavado bronquiolo alveolar, y se hace el conteo de células a través de citometría de flujo, sale que tiene más macrófagos, sale que tiene más linfocitos, sale que tiene más eosinófilos, ¿no? Entonces, siempre está inflamado, ¿no? La cosa es que a veces la inflamación es leve y por eso no hay síntomas. Cuando aumenta la inflamación, empeoran los síntomas, ¿no? Ya, ¿qué más dice la definición? Es definida por una historia de síntomas respiratorios, dan los síntomas claves que todo el mundo conocemos. Sibilancias. Sibilancias es cuando el paciente lo cuenta, ¿no? Doctor, me silba el pecho, es una sibilancia. Porque cuando uno ya lo oculta, ese es sibilante. ¿Ya? Después disnea. El paciente jamás va a decir disnea, ¿eh? Jamás, ¿no? El paciente va a decir todo lo que... Disnea es una sensación subjetiva, ¿no?
de falta de aire, de que no respira bien, de que algo le impide respirar. Los pacientes tienen diversas formas de decir, tengo disnea, ¿no? Algo me aprieta acá, eso es disnea. Uno lo interpreta y lo pone en la historia como disnea, ¿no? Opresión torácica, que a veces simplemente no van a decir opresión torácica, sino me duele acá, me aprieta, o cierran el puño y lo acercan al pecho y dice, acá siento así, que entonces uno ya interpreta que le está apretando el pecho, no es una presión torácica. Bueno, la tos sí, eso es común para todos, que generalmente en asma, generalmente es con flema, ¿no? Y van a variar a través del tiempo, ¿no? En intensidad, o sea, puede ser que cuando yo tenía 15, 20 años, tenía mucho problema y después a los 40 me bajó o incluso me desapareció. Por eso hice varía a través del tiempo. Y tanto en intensidad, ¿no? En la intensidad también puede variar. La cosa era leve, después puede ser por tiempo, puede ser severa, porque influencia, como le digo, muchas cosas. Influencia el estrés, influencia el medio ambiente, influencian los genes, etcétera, la expresión de genes, etcétera, ¿no? Entonces, estos síntomas van acompañados de una limitación variable al flujo aéreo expiratorio. O sea, el aire, el flujo de aire por los bronquios, si estos se cierran, no va a pasar, pues hay una obstrucción o una limitación al flujo aéreo, ¿no? Sobre todo expiratorio. ¿Por qué expiratorio? Porque los músculos inspiratorios son más potentes que los expiratorios. Entonces, para que entre aire, el aire entra inspirando con fuerza, ¿no? Pero para botar ya no tienen la misma fuerza y se queda un poco de aire. Por eso es que se intenta seguir botando el aire alargando la expiración. Por eso se dice tiene expiración prolongada, ¿no? Y a pesar de eso, a veces se queda aire. Por eso los radiólogos cuando ponen una placa dicen, aquí hay atrapamiento aéreo, hay signos, no sé, hay signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Porque a pesar de que haces el esfuerzo de votar, no lo puedes votar todo, ¿no? Bueno, dice que estas variaciones son a menudo activadas por diferentes factores, ¿no? Puede ser el ejercicio, puede ser una exposición a alergenos, o sea, uno limpia una cantidad de ropa que ha estado guardada, o saca, o zapatos, o alergenos de diferente tipo, ¿no? O irritantes, se expone porque está pintando, está limpiando el inodoro, qué sé yo, ¿no? Cambios en el clima, todos saben eso, ¿no? El frío, generalmente la humedad empeora esta situación y o no, infecciones respiratorias virales, que son bien frecuentes en nuestro medio, ¿no? Y que desencadenan y empeoran el asma, ¿no? En cuanto a la descripción de esta enfermedad, allí dice que tanto los síntomas como la limitación al flujo aéreo se pueden resolver. Pueden resolverse solas sin tener mayor tratamiento, porque el paciente se expone a algo, se sale de la exposición, camina, se aleja de la exposición y poco a poco le va pasando solo, porque de repente no ha traído su inhalador y no lo usa, ¿no? Le puede pasar solo, no hay problema, ¿no? Eso sucede muchas veces. O también puede necesitar su medicación, ¿no? Y además, pudieran estar ausentes, dice a veces, los síntomas muchos meses, muchas semanas o meses, incluso años. Hay pacientes que han dejado de tener asma a los 14, 15, entre los 12 y 18 años. Se cree que son cuestiones hormonales por los cambios, que no se sabe exactamente. Y entonces, y después se les va el asma. Y entonces cuando tienen 40 años dicen, uno les pregunta algo sobre asma y a veces ni dicen nada, ¿no? Cuando uno está haciendo un riesgo neumológico y dice, enfermedades que ha tenido, no dicen. Y después en plena sala de operación está que se le cierra el pecho y uno después le pregunta, ¿y por qué no dijiste que tú tenías este problema? No, porque yo creía que ya estaba sano, porque como ya no le da, el asma te puede regresar después de muchos años, pueden pasar 10, 20 años y regresa el asma, siempre y cuando aparezcan o se unan muchos factores desencadenantes juntos, ¿no? Mucho frío, se resfría, en ese momento está con una situación estresante en el trabajo, tiene juicios, o sea, se junta todo, se juntan muchas cosas y reaparece el asma, ¿no? Entonces, por eso es este ítem que dice ahí que pueden estar ausentes mucho tiempo, ¿no? Los pacientes también pueden experimentar exacerbaciones. Las exacerbaciones son lo que nosotros llamamos ahora asma aguda o la crisis, ¿no? Que todos conocemos como crisis. Pero en el GINA y todas las recomendaciones prefieren usar una palabra para todos entendernos bien, ¿no? Exacerbaciones, ¿no? Esas son las agudizaciones. Estas exacerbaciones pueden poner en riesgo la vida porque pueden ser muy severas, ¿no? Y pueden conllevar a una carga significativa económica, pérdida de días de trabajo, de estudio, etcétera, ¿no? Tanto para el paciente como para la comunidad, como dice ahí, ¿no? Ahora, usualmente esto del asma está asociado a hiperreactividad de la vía aérea, ¿no?
O sea, la vía aérea, los bronquios son hiperreactivos. O sea, reaccionan más de lo normal, ¿no? Frente a diferentes estímulos, ¿no? Entonces, esa hiperreactividad, no se olviden que está condicionada, ¿por qué? Por la inflamación crónica. La inflamación es la que ocasiona esa hiperreactividad, esa reacción desmedida, esa es la que ocasiona la inflamación. Entonces dice que estos hallazgos persisten, ¿no? Podrían, dicen, estar ausentes por un tiempo, los síntomas, eso, pero no la inflamación. La inflamación lo único que lo hace desaparecer, y dice ahí, puede normalizarse con el tratamiento. Lo único que hace desaparecer la inflamación es el tratamiento. O sea, generalmente estamos hablando del tratamiento más usado en todo el mundo ahora, que son los corticosteroides inhalados, ¿no? Son antiinflamatorios inhalados. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le puedo hacer una broncofibroscopía, un lavado bronquial a un paciente que está un año en tratamiento o ha seguido muy bien su tratamiento todo, y ahí sí ya no encuentro células inflamatorias, ya no encuentro, ¿eh? Ya es igual que el normal, ¿no? Pero tiene que llevar un tiempo prolongado y evidentemente guiado por su médico, ¿no? Porque hay otras cosas también que pueda necesitar, ¿no? En fin, esto ya es un arte, el manejo de las dosis y cómo, algo veremos ahora, pero en determinada cuenta es un arte, ¿no? En cuanto a epidemiología, evidentemente en niños es más común y en adultos son cifras máximas en Lima, hasta un 15, ¿no? Quizás 10% como promedio en la mayoría de zonas, pero es bastante, ¿ya? ¿No? Y niños tal vez como un promedio entre 20 y 25, ¿no? 30 puede ser en algunas zonas, pero ya es los valores máximos, ¿no? Pero es de todas maneras, es una cantidad enorme de pacientes, ¿no? Con este problema. Evidentemente la mortalidad está relacionada con el aumento, ¿no? De la frecuencia de esta enfermedad, y en la medida que no se tomen medidas adecuadas para su control también, ¿no? Entonces, en cuanto a patogenia, yo siempre digo, ¿no? Hay muchas diagramas, fotos con un montón de moléculas. Esto es lo más sencillo para que entiendan el asma. Todo nace de la inflamación que está ahí, la inflamación central, que la tenemos acá, central, ¿no? Y entonces, desde allí, de esa inflamación, les he dicho que ocasiona la hiperreactividad de la vía aérea, y esta hiperreactividad hace que el bronquio se cierre y que produzca moco. Ese moco lo cierra más también todavía. Entonces, al cerrarse el tubo por el pase del aire, obviamente va a limitar el pasaje del aire por ese tubo, por eso dice limitación al flujo aéreo. Y esa limitación al flujo aéreo provocan los síntomas, porque como no pasa aire, el paciente siente que se ahoga, como hay broncoconstricción, siente un poquito de dolor, opresión, etcétera, ¿no? Ahí, esta limitación al flujo aéreo es la que provoca los síntomas. Y tenemos los desencadenantes que todos los asmáticos saben, cada uno tiene su pool de desencadenantes que no necesariamente es igual a su hermano, a la del vecino, en fin. Cada uno, esto es individual, ¿no? Cada uno tiene algunos que pueden ser desencadenantes, una comida, otros un medicamento, otros el estrés, otros el frío, en fin. Esto es muy, muy variable, ¿no? En cuanto a factores de riesgo para tener esta enfermedad, el principal factor es genético, es hereditario. De algún lado viene o rama materna o rama paterna. Y rama materna estamos hablando, pues, pero por Mendel se puede heredar hasta séptima generación, ¿no? No sabemos pues lo del bisabuelo y más atrás, del tatarabuelo, no sabemos, pues, ¿no? Entonces a veces dicen no hay, pero debe haber por algún lado, ¿no? Herencia, ¿no? Genética. Y la alergia, la atopia o la alergia también, que de alguna u otra forma también tiene cierto grado de herencia, ¿no? Esos dos son los principales, pero más es el genético, ¿no? Después ya vienen factores de riesgo, exposiciones a temprana edad, ¿no? De alergenos intra, extradomiciliarios, algunos medicamentos, hay alergenos ocupacionales en el caso de asma ocupacional. Y después vienen los virus, ¿no? Lo que hemos estado, una pequeña introducción que hemos hecho, los virus respiratorios, no se olviden, son los causantes de resfrío común, son más de 200 diferentes virus, hay unos tontonetes que nos causan una enfermedad de 2 días y hay otros severos que nos pueden hasta matar, mandar a un hospital un mes en una unidad de cuidados intensivos, y de eso estamos hablando de influenza y coronavirus, ¿no? Pero hay toda una gama de severidad de estos virus, ¿ah? ¿No? Hay otros que están cerca. El sincitial respiratorio a los muy bebitos les causa graves problemas también. Entonces, no tenemos cultura de virus, nadie usa mascarilla acá, nosotros somos muy diferentes. Los orientales, por ejemplo, ustedes tengan COVID o no, desde mucho antes ellos cuando se resfrían, todos usan mascarilla, siempre lo han usado. Y después del COVID lo usan más todavía, ¿no?
En cambio, nosotros no, o sea, se terminó el COVID, los niños están todos resfriados en la escuelita y todos se contagian porque no hay la costumbre del uso de mascarillas, ¿no? Eso es un poco negativo, ¿no? Se deben hacer uso de los medios de comunicación masiva para explicarle bien a la gente por qué es necesario que se usen mascarillas, ¿no? En determinadas épocas, sobre todo el año. Pero en Lima, básicamente, casi todo el año. ¿Por qué en Lima casi todo el año? Porque Lima es una ciudad, bueno, debe estar cerca de 12 millones de habitantes ahora, ¿no? No sé, alguien pueda tener una cifra más exacta, pero 12, ¿qué ciudad tiene 12? Muy pocas en el mundo. ¿Por qué? Es como decir una casa muy hacinada, ¿no? Que viven en una casa que vivan 12 personas, ¿no? O sea, mucho hacinamiento, ¿no? ¿Y qué hace el hacinamiento? Hace transmitir los virus muy rápidamente, ¿no? A través de toda la ciudad y a través de un tiempo, a través de un mes, 2 meses, de un extremo de la ciudad, el virus, como la gente acá en Lima vive en un lado, trabaja en otro lado, esparce el virus rápidamente, ¿no? Entonces, muchos habitantes da ese problema, ¿no? De transmisión de virus y casi todo el año tenemos virus, ¿no? Pues en otras ciudades que son pocos, ellos ya saben, virus viene que 2 veces al año, tres. Acá en Lima, todo el año estamos con virus, ¿no? Y los niños, los pequeños, por eso le dicen, ¿por qué le dicen a los chiquitos mocosos? Porque hay una edad donde hay una debilidad para enfrentar al virus, más o menos hasta los 5 años, 6 años. Ya después el sistema inmunológico cambia y ya no se está tan resfriado, los niños no se resfrían tan frecuentemente. Pero en esa edad pequeña, bueno, de casa no van a salir, no creo, de un año, pero que salen de casa de 3 a 6 años, paran con infecciones virales, con resfríos todo el tiempo y contagiándose todo el tiempo, ¿no? Y evidentemente ellos, un niño sano, pues se resfría y está bien en 4 días, 5 días, pero le contagia el resfrío a la abuelita que tiene fibrosis pulmonar y la mata, ¿no? Es una complicación, se complica con una neumonía y ese es el problema, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de cultura para usar mascarillas. Entiendo que les dará vergüenza, no sé, pero la vergüenza está para gente que de complejos, ¿no? ¿No? Generalmente, la gente no debiera tener esos complejos y esto de las mascarillas debiéramos usar, ¿ya? Bueno, de algo me servirá difundirlo entre ustedes que van a ser médicos y no necesariamente neumólogos, ¿no? Pero es importante que conozcan eso. Hay una serie de alimentos, cada vez hay más alimentos, sintéticos que tienen una serie de productos conservantes, preservantes, edulcorantes, en fin, mil químicos y evidentemente eso empeora el asma, ¿no? Tabaquismo, ni qué decirlo, ni qué decirlo. Ya hemos tenido clase de tabaco y tabaco no solo da cáncer, malogra el aparato mucociliar, ¿no? Y entonces no se puede hacer la limpieza adecuada, se llena de flema, se infecta cada rato y es un asmático, para un asmático es realmente una desdicha, ¿no? Bueno, la contaminación ambiental también, ¿no? En Lima, no, creo que los voy a desanimar a que vivan en Lima, pero la contaminación es brutal, brutal es en Lima la contaminación ambiental. Cuando tengan tiempo, quieran relajarse, entren a la página de la Municipalidad de Lima y hay varios estudios sobre contaminación ambiental, pero que no se difunden por obvias razones, ¿no? Se van a dar cuenta qué bárbaro para tener contaminación ambiental en Lima. Bueno, y esa es otra razón por la cual el asma también es bien prevalente en esta ciudad. Entonces tenemos mucha gente que vive en Lima, tenemos la contaminación ambiental, tenemos la humedad. En Lima es extremadamente húmedo. Incluso en verano es más de 70% la humedad. Ahorita la humedad, ya estamos saliendo de invierno, está en 85 probablemente, que es una barbaridad. La humedad normal para el tracto respiratorio es 55% más o menos. En ese nivel de humedad no trabaja ni para deshumedecer el aire ni para humedecerlo. ¿Cómo humedecerlo, doctor? Es que hay ciudades que son secas. Por ejemplo, en Arequipa hay meses donde la humedad es 20%. Y entonces el tracto respiratorio tiene que humedecer más bien eso. La nariz, que es el acondicionador de aire, tiene que humedecer ese aire. Entonces trabaja, porque si no se cuartea. Entonces, para el que no está adaptado, se le cuartean las mucosas, ¿no? Quien ha ido a una ciudad donde el clima es muy seco y va de un clima húmedo a uno seco, se demora su adaptación, ¿no? Entonces, todo eso en Lima, esa humedad todo el año alta, no solo por la humedad per se, sino también porque esa humedad trae hongo y ácaros, ¿no? Y eso es un veneno para el asmático, ¿no?
Y bueno, bajo peso al nacer, al final, porque tienen con frecuencia sistema inmunológico un poco debilitado, infecciones frecuentes y esto podría pues hacerle aparecer el asma, ¿no? Bueno, esos son factores de riesgo, pero no se olviden los dos principales factores de riesgo en la infancia, sobre todo en los primeros meses de vida o años, virus, perdón, herencia y atopia y alergia, ¿no? Herencia y alergia, ¿ya? Son los principales. Esta diapositiva es bien interesante porque son dos muestras de biopsia endobronquial, que las hacemos fácilmente ahora con los broncos, ¿no? Con los broncofibroscopios. Todas estas cosas se avanza debido a que la tecnología avanza. No tendríamos este tipo de exámenes puesto en una lámina si es que no existiera broncofibroscopio, ¿no? En la medida que avanza la ciencia, avanzan todos nuestros conocimientos y dan a luz muchas cosas, ¿no? Si en los años, inicio de 900 en Lima, todo el que tosía o tenía hemoptisis, pum, TB, le metían tratamiento. ¿Cuántos serían cáncer? ¿Cuántos serían hongos? ¿Cuántos serían parásitos? Pero todos eran TB y pum, tratamiento, ¿no? Claro, tratamiento antes de los 40, tratamiento en los sanatorios TB, ¿no? Que como no había antibióticos, recién en la estreptomicina data del 43, 1943. Pero antes igual, tratamiento en los sanatorios, ¿no? Reforzaban el sistema inmunológico, buen clima, buena comida, descanso, etcétera. Nada de estrés. Pero igual, ese era el tratamiento, ¿no? De la TB, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, que la tecnología nos hace avanzar en todas estas cosas, ¿no? Aquí tenemos un epitelio normal arriba, donde miren la mucosa, todo el borde de la mucosa está íntegro, ¿no? Y acá un asmático donde está pelado, ¿no? Pelado. La traducción, cuando uno traduce el idioma anglosajón, denudado le ponen ellos, ¿no? Denudado. ¿No? Se ha ido la mucosa. Al irse la mucosa, todo se mete acá, alergenos, bacterias, todo se mete. Es como que la piel para nuestro cuerpo, que cuando nos quemamos se va la piel, una infección ahí mismo, ¿no? La piel ejerce casi tiene la misma protección que la mucosa para el tracto respiratorio. Y evidentemente este paciente asmático tiene un montón de células caliciformes acá abajo, tiene una hipertrofia de músculo liso y estos puntitos negros bastantes son núcleos de células inflamatorias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto explica, por ejemplo, cuando tenemos pacientes asmáticos que estamos con todo acá, ¿no? Corticoides altas dosis, otros, incluso podemos usar hasta biológicos o corticoides por vía oral, estamos con broncodilatadores de acción prolongada y siguen mal y no mejoran, ¿no? Entonces, ¿sabe ese señor? Tome sus vacaciones y váyase, pues, a un mejor, váyase a Piura, por decir. Piura, Arequipa, Ica, o sea, donde hay menos humedad y hay clima cálido, ¿no? O sea, calor, ¿no? Entonces ellos van un mes, en un mes esto se regenera casi así, enterito. Y si van más tiempo, mejor. ¿No? Y entonces al regenerar ya, doctor, ya no necesito medicamentos. Sí, probablemente necesita, pero algo muy mínimo, ¿no? Casi nada. Regresan a Lima y comienza poco a poco a pelarse. Y regresan muy bien, ¿no? Pero después de unos 5 meses, 6 meses, de nuevo comienza su problema, ¿no? Entonces, de preferencia, esas personas deberían tratar. Hay empresas que tienen en diferentes sitios, sucursales, deberían escoger otros sitios, pero son así casos severos que lleguen hasta para cambiarse de trabajo son pocos, pues no son la mayoría, son menos del 5%, ¿no? Pero bueno, esto me da pie para eso y para explicarles esto de la mucosa, lo importante que es tener una mucosa indemne, ¿no? Para el tracto respiratorio. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es bien sencillo. Ahí están los síntomas que en la definición ¿no? Tos, que generalmente es con flema, opresión torácica, disnea, que es algo subjetivo, las sibilancias. El paciente dice, no, doctor, me sirve el pecho en la noche, ¿no? O en la tarde, o cuando me expongo al frío, qué sé yo. ¿Y por qué dice que son predominantemente en la noche? Los que son asmáticos y me están escuchando, que ahorita ya debe de haber más, en 100 personas, por lo menos en Lima, debe haber por lo menos unos 3 asmáticos, ¿no? Perdón, más. De 100 debe haber 10, 20%, al mínimo ya 10 asmáticos debe haber, por lo menos, en esta reunión que tenemos, ¿no? Y bueno, como le digo, unos son reconocidos, otros por reconocer, porque los médicos llaman a esto del asma. Estás enfermo de los bronquios, entonces yo, pucha, que eso no es.
Bronquios no es ninguna enfermedad, por último es una estructura anatómica, ¿no? Pero así dicen los médicos, ¿no? Generalmente médicos generales, ¿no? Ya es bien raro que un médico, que un neumólogo utilice esa expresión, ¿no? Pero en fin, ¿por qué más en la noche? Sabrán los asmáticos más en la noche, porque en la noche hay varias razones. Una de las principales ritmos circadianos es un ritmo de cerca de un día, ¿no? Circadiano, es un ritmo de cerca de un día que tiene que ver con que las funciones de diferentes tractos, sistemas de nuestro cuerpo, no todo el día funcionan parejo, tienen horas que funcionan mejor y horas que baja su función, ¿no? De menor función. Entonces el tracto respiratorio, su hora de menor función es entre más o menos 1 y 3 de la mañana y evidentemente donde funciona menos van a aparecer los problemas, ¿no? Si hubiera algún problema, lo va a aparecer ahí. Esa es una de las razones, ¿no? Después otra razón es que de noche hace más frío, hay más humedad y como este tracto está inflamado, lo detecta, esas variaciones pequeñas lo detecta y responde, ¿no? Otra razón es el sueño. Hay muchos sueños que nos generan estrés, ¿no? Aunque parezca mentira, porque la noche, mucha gente cuando se despierta dice, yo no sueño, sí sueña, pero una función del mismo sueño per se es que te borra el sueño, o sea, tú no te acuerdas que has soñado. Y si algo te acuerdas, a los pocos minutos ya no te acuerdas, porque así rápido es un mecanismo como defensa del sueño. El sueño, su función es eh, tratar de reconocer al inconsciente, ¿no? El inconsciente, desde Freud, se estudia de dos formas. Al inconsciente lo estudiamos a través del sueño y a través de hipnosis. Pero mucha gente no cree en estas cosas, hacer la hipnosis es difícil, así que se estudia mucho el sueño, ¿no? Para estudiar el inconsciente, los psiquiatras, sobre todo los psicólogos, psiquiatras. Entonces, en el inconsciente hay una serie de situaciones. El inconsciente es como, yo siempre digo esto, ¿no? El inconsciente es como un tacho donde metemos toda la cochinada de nuestra vida para que no nos moleste, ¿no? No queremos saber de todo eso. Lo metemos ahí y lo tenemos bien tapado, ¿no? Ya hasta y ahí no nos molesta ni nos acordamos de eso, ¿no? Para seguir viviendo, pues, tranquilos, ¿no? Pero en el sueño sale pues, el inconsciente, sobre todo si el tacho está muy lleno, ¿no? Comienza a salir, ¿no? Y entonces en el inconsciente hay muchas situaciones, muchas de ellas. ¿Por qué lo ponemos en un tacho? Porque nos estresan, pues probablemente, ¿no? Y cuando salen, muchos sueños son estresantes, a veces incluso llegan hasta pesadillas, ¿no? Pero en fin, esa es una de las situaciones por qué de noche, también, claro, yo entiendo, el paciente se despierta a las 3 de la mañana, agitado, y lo primero que busca es su inhalador, ¿no? No va a decir, a ver, ¿qué he estado soñando? No, nadie, pues, ¿no? Sí, ni loco, ¿no? Y claro, si se hacen esa pregunta, un porcentaje podría recordar el sueño, pero otros no, porque se borra. Es una de las funciones del sueño es que se borra. Bueno, esas son causas más o menos por qué más es en la noche, ¿no? Ahora, el diagnóstico es estos síntomas que están ahí, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Con la parte genética, con la herencia, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Más hay que demostrar que la vía aérea esté obstruida. ¿Cómo lo demostramos? Con una espirometría que está ahí. Ustedes han llevado el siglo pasado espirometría y si no, ahora deben estar mirando probablemente en la práctica alguno de estos test. ¿Cómo determina una espirometría que hay patrón obstructivo? Cuando el BF1 entre la capacidad vital forzada, lo que le llaman los franceses, relación de Tifenot, cuando esa relación es menos de 70%, ¿no? Relación de tifenol lo van en sus exámenes, si ustedes dan examen en Europa, así en Italia, en Francia, siempre le van a poner relación de tifenol, pero los americanos van a poner siempre BF1 entre capacidad vital forzada, porque dicen, y es verdad, que la relación de tifenol lo hizo con espirometría lenta, no la hizo con espirometría forzada. Entonces, esa es lo que ellos dicen o argumentan para, mejor es llamarlo BF1 entre capacidad vital forzada. Bueno, ustedes saben que menos de 70% hay obstrucción. Listo. La espirometría no da diagnóstico de nada. Simplemente, nunca se olviden de esto porque siempre los dan. La espirometría simplemente dice que hay patrón obstructivo o restrictivo. O mixto ya, pero los mixtos ya acá se han perdido valor, pero ya bueno. Y nada más, ¿ah? Necesitamos los síntomas, los antecedentes, o sea, necesitamos de la historia clínica para decir que ese patrón obstructivo puede ser asma, puede ser EPOC, en fin, ¿no? Entonces, no se olviden, la espirometría solo da patrón obstructivo, patrón restrictivo y mixto. Y nada más, no hace diagnóstico de ninguna enfermedad. Diagnóstico es la historia clínica. Y ahí dice flujometría. Flujometría también es algo sencillo porque lamentablemente espirómetros, y en nuestro país es el mejor ejemplo, en la sierra, en la selva, hay pocos lugares donde hay espirómetros, ¿no? Pero sí pudiese haber un flujómetro, que es un aparatito de estos que uno sopla
¿Y el flujómetro qué mide? A diferencia de la espirometría, que mide varias cosas, hay varios ítems que mide la espirometría, el flujómetro solo mide una cosa, el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Pico o máximo es la misma cosa, pues. Entonces, el flujo expiratorio es medido por este aparatito. Es lo único que mide, otra cosa no te va a medir. Y está en consenso en todo el mundo, en el GINATO, que con esto también podemos hacer diagnóstico de asma, ¿no? Este flujómetro generalmente lo usan bastante en niños, es más popular en niños. ¿Y de qué se trata, por ejemplo, no? En sí, el flujómetro tiene una cartilla que tiene tres variables, ¿no? El sexo, por eso hay un cuadrito en la cartilla para hombres y otro para mujeres. Y después en la vertical está la talla, en la horizontal está la edad, ¿no? Entonces uno cruza, se va a la cartilla, por ejemplo, yo soy hombre, ya está. Me voy a la cartilla de varones, yo tengo por decir, qué sé yo, 60 años y mido 1,71 m. Ya está. Entonces cruzo los dos y me va a salir un valor ahí en la tablilla. Ese es mi valor, como que si fuera mi 100% en el flujo expiratorio pico, ¿no? Por decir que salga 300 de flujo expiratorio pico. Ya está. Se sopla 3 veces y se escoge el mejor valor de las 3 veces, ¿no? Entonces escoge uno nomás, pero se sopla, la técnica dice que hay que hacerlo 3 veces y se coge el mejor valor. Entonces dice que ese valor, si baja el 80% del predicho, del que hemos visto en la cartilla usando talla, edad y sexo, si baja el 80% hay obstrucción de vía aérea, puedo estar confirmando. Y después hay otro término que se usa también en Gina para demostrar este diagnóstico de asma que se llama variabilidad. La variabilidad, y por eso me ha hecho poner este cuadrito, la variabilidad tiene que ver con que en otros países, no en nosotros, se estila que los niños asmáticos, sobre todo niños, pero también adultos, llenen una cartilla como esta, todos los días, una medición de flujometría a las 7 de la mañana, 7 de la noche. 12 horas, puede ser 8 de la mañana, 8. Ya el paciente escoge, ¿no? Entonces todos los días tiene dos mediciones, dos mediciones, dos mediciones. Entonces, una va a ser mayor que la otra, sí, casi siempre, porque va a ser difícil que sean exactos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la variabilidad? El mayor valor menos el menor valor dividido entre el mayor valor y multiplicado por 100. Estamos hablando de valores de la flujometría, de lo que sopla el paciente, ¿no? Repito, la variabilidad es el mayor valor menos el menor valor, todo eso dividido entre el mayor valor y multiplicado por 100. Si la variabilidad es más de 20%, estás haciendo diagnóstico de asma, ¿no? Son dos formas, ¿no?, que se pueden hacer. Bueno, el diagnóstico parece sencillo, ¿no? Pero a veces en la vida real ya hay cosas que son limítrofes, hay que a veces repetir la prueba, en fin, ¿no? Pero es relativamente sencillo el diagnóstico de un asma, ¿no? O sea, los síntomas, todos los datos previos que hemos hablado para la historia clínica y demostrar que hay obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y después también probablemente esa obstrucción si tiene todas las características, herencia, etcétera, es es reversible, ¿no? La palabra reversible quiere decir que hay momentos en que esa obstrucción está normal, regresa a cero. Por decir, a ver, yo estoy jugando, soy asmático, estoy jugando pelota en verano, 2 horas en pleno calor, termino y ¡pum!, me empujo 2 cremoladas al polo, ya está. Y soy asmático y a los 15 minutos estoy que me muero, me ahogo, ¿no? Y me voy a la emergencia, evidentemente comprueban que estoy hasta las patas y me nebulizan. Salgo 10 horas después, normal, ya no está obstruido, es reversible. El EPOC antes se decía irreversible, pero ahora se ha puesto es poco reversible, porque a veces se revierte un poquito. ¿Qué quiere decir? Que en el EPOC, a una situación que lo descompense le provoca más obstrucción, va a la emergencia, lo tratan y después de un día, 2 días, sigue con la obstrucción del EPOC, pero ha mejorado un poco nomás, salió de la crisis, digamos, pero sigue con obstrucción, ¿no? O sea, no es reversible, es muy poco reversible, así se define el EPOC, poco reversible. En cambio, el asma no, total. O sea, es más, te sales de la emergencia y te vas a tonear ¿no?, en la noche a una discoteca. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada, ya está totalmente reversible. Entonces, no se olviden de ese dato para diferenciarlo de EPOC. En la clasificación del asma, hay varias clasificaciones del asma.
Anteriormente se daba bastante importancia a la intensidad, o sea, me acuerdo que yo hacía clase, pero todavía está en uso, no quiere decir que no vale, pero ahora le dan más importancia a esta clasificación que tiene que ver con el control de la enfermedad. Antes la clasificación tenía que ver con la intensidad, o sea, había un asma intermitente, después había un persistente leve, un persistente moderado, un severo, o sea, estaba en relación a la intensidad del asma, que ahora se usa, nos puede ayudar, no digo que no se use, pero ahora lo que se trata es controlar. Todas las enfermedades crónicas, lo que se trata es controlar a la enfermedad. Como no se puede curar una hipertensión, una diabetes, todos buscan control de la enfermedad. Y este asma como enfermedad crónica, también buscamos control de la enfermedad. Entonces, bueno, se reunieron los genios de esto, que no solo tiene que ver genios, tiene que ver otra cosa también, el dinero y muchas transnacionales influyen en esto, ustedes ya saben eso y dijeron que había que haber una clasificación en base al control. Por lo tanto, había que tener, el asma se clasifica ahora, o se propugna, ¿no? Que la clasificación sea a través de la severidad de si está controlado o no está controlado, ¿no? Entonces tenemos, disculpen, esto está en inglés, pero creo que fácilmente se entiende, si no yo los voy a leer. Tenemos un asma que está bien controlado, que es lo que se desea, tenemos uno que está parcialmente controlado y uno que está no controlado. Bien sencilla la clasificación, ¿no? Desde el punto de vista de control de la enfermedad. El otro que les he dicho desde el punto de vista de intensidad de los síntomas, ¿ya? No lo olviden. Entonces, lo que se desea es un asma bien. ¿Por qué se desea un asma? Porque un paciente con un asma bien controlado, así, les digo así, puede ser tranquilamente campeón olímpico del deporte que le agrada. Cada 4 años en las Olimpiadas fíjense, pregunten, entren en las redes y muchos de los que ganan medalla, no de los que participan, de los medallistas, muchos son asmáticos y están controlados y tienen varios años de control de su enfermedad. Y aunque no me lo crean, entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que un buen manejo del asma, que no solo implica medicina, ¿no? La casa hay que limpiar, hay que sacar la cortina y poner persiana, o sea, todos tienen que contribuir, no. O sea, tú no puedes tomar, el asmático no puede tomar gaseosa y el resto de la familia abren el refrigerador y hay 10 gaseosas. Entonces, ¿cómo no va a poder evitar el niño eso, ¿no? De tomar la gaseosa. Entonces, todos tienen que contribuir. Pero la verdad es esa. La verdad es que un asma bien controlado no se estresen, él puede ser hasta campeón olímpico del deporte que le guste, ¿ya? Y eso está así, ¿ah? Eso está, vean para que vean, se van a asombrar cuántos asmáticos hay dentro de esos medalleros. Bueno, se le pregunta al paciente, se le hace 4 preguntas. Si se le pregunta si en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas durante el día, ¿no? Que sean más de síntomas de asma, me refiero, no estamos hablando de eso. Síntomas de asma, o sea, tos, sibilancia, etcétera más de 2 veces por semana, ¿no? Esa es la primera pregunta. Si dice sí, ustedes marcan yes, si dice no, no, pues no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si ha tenido algún despertar debido a asma en la noche, o sea, que se despierta en la noche, no se despierta de hambre, de mala digestión. La pregunta es si se despierta por culpa del asma, o sea, por broncoespasmo, ¿no? Entonces marca sí o no, listo. Si ha necesitado usar un aliviador, un calmante, ¿no? Todos sabemos que ese es el salbutamol, un beta agonista de acción corta, más de 2 veces a la semana. Si es sí, si es no. Listo, se marca ahí. Y si el asma le produce alguna limitación en su actividad diaria, ¿no? Marcará sí o no. Esto uno siempre pregunta en las últimas 4 semanas, no hace 10 años, no hace 5 años, sino en las últimas 4 semanas. Entonces, bien controlado, es sin nada marcado sí, sino todo no. Está bien controlado, el asma no le ocasiona problemas. Parcialmente controlado, se ha marcado uno o dos de estos ítems, y no controlado, se ha marcado 3 o 4 de estos ítems. A esto hay que agregarle, si es que se le hace función pulmonar, que el asma bien controlado tiene función pulmonar normal, y el asma parcialmente controlado y el no controlado, función pulmonar anormal. Y ahí está la clasificación del asma, bien sencilla. No hay que desesperarse mucho. Aquí sí viene un concepto que de repente la palabra fenotipo no es muy común, pero muchos le hemos usado en otros aspectos de la medicina. Se ha intentado hace tiempo agrupar a los pacientes con asma, agruparlos de acuerdo a determinadas características de su enfermedad. Por decir, si son alérgicos, lo agrupo entre alérgicos. Si son gordos, lo agrupo entre los gordos. Si empezó su asma en la niñez, del grupo de niños. Si empezó tardío, asma de inicio tardío. Así por sus características de la enfermedad, ¿no?
Entonces, esos fenotipos de asma, hace unos 15 o 20 años, eran estos que les voy a poner. Aquí hay una introducción a lo que cosa es fenotipo, ¿no? Etcétera. Eh, pero básicamente, los fenotipos de asma se dividieron. El más común asma, por ejemplo, en Lima y en muchos sitios, es el asma alérgica, el asma de tipo alérgico, ¿no? Entonces es el más fácilmente reconocido, ¿no? Se inicia en la infancia generalmente, tiene una historia de enfermedad alérgica, tanto familiar como personal. Puede ser problemas de piel, eczema, alergias de piel, atopia de piel, rinitis. La rinitis alérgica va muy asociada a asma. Miren, la rinitis alérgica la maneja generalmente el otorrino, pero nosotros también manejamos bastante rinitis alérgica porque es un símil de asma la rinitis alérgica. Lo que pasa en los mecanismos fisiopatológicos en el bronquio, casi exactamente pasan en la nariz. Y tanto es así que un controlador de enfermedad, un esteroide, por ejemplo, que se usa para controlar el asma, lo mismo se usa para controlar la rinitis alérgica. Entonces, hay spray nasal que tienen fluticasona, hay spray nasal que tienen budesonida. Entonces, lo mismo, los mismos, ¿no? Porque los mecanismos fisiopatológicos son extremadamente similares. Entonces, hay estadísticas que dicen que en Lima, quien tiene rinitis alérgica, tiene una chance de un 70% de en algún momento de su vida hacer cuadros de asma o parecidos a asma. 70% es, pues, y es fácil sacar la rinitis alérgica porque cuando uno pregunta, ¿tienes asma? Todo el mundo dice no, porque parece que le está diciendo si tiene sida, no sé, nadie quiere tener asma. Pero si le dicen, en invierno, en tu casa, en invierno alguien se levanta estornudando, para moqueando, para con la nariz tapada, duerme con la boca abierta. Sí, es mi papá. Ese es el alérgico. Ese es el que tiene de repente él no tiene asma, pero tiene rinitis. Y es que le ha pasado la alergia al que es asmático, al hijo, digamos, ¿no? Entonces, más fácil es sacar una rinitis alérgica que un asma. Si usted sacó la rinitis, ya tiene un 70% de chance de que la consulta que le viene porque se ahoga, eso sea asma, ¿no? Bueno, este es el asma alérgica, el esputo general, se estudia el esputo, las células inflamatorias en esputo y generalmente hay muchos eosinófilos, ¿no? Revela inflamación eosinofílica en la vía aérea y tiene muy buena respuesta a esteroides generalmente, ¿no? Estas iniciales la van a ver en las exposiciones, son corticosteroides inhalados. C es córtico, es esteroides, corticosteroides inhalados. O sea, los corticoides inhalados, ¿no? Y ya les voy adelantando, en nuestro medio hay tres nomás y no se hagan la vida difícil. Tres antiinflamatorios, tres corticoides inhalados, que pueden ser combinados con otras cosas, ¿no? Pero en fin, solo tres, beclometasona, budesonida y fluticasona, ¿ya? ¿Qué otros fenotipos de asma? Obviamente, si hay un alérgico, va a haber un asma no alérgico, ¿no? Uno le pregunta por alergia y no encuentra casi, no está asociado a alergia, no ha tenido problemas de piel, nada, ¿no? Y su perfil de celularidad en el esputo podría predominar los neutrófilos, ¿no? En algunos casos predomina eosinófilos o podría contener algunas pocas células inflamatorias y se le dice que es pausigranulocítica, ¿no? Responden menos bien a corticosteroides inhalados, ¿no? No responden tan bien como los otros. Después hay un asma de inicio tardío. ¿Tardío por qué? Porque aparece a los 40, 45 años, ¿no? Es particularmente un poco más prevalente en mujeres, se presenta por primera vez en la edad adulta, tienden a no ser alérgicos y requieren altas dosis de corticosteroides inhalados para controlar su enfermedad, ¿no? Incluso algunos no responden, ¿no? Son refractarios a los corticoides inhalados. Hay otro grupo que se le agrupa asma con limitación a flujo aéreo. Quiere decir que no son reversibles. Quiere decir que no son reversibles. Perdón. Cuando uno hace la espirometría y cuando uno al paciente le aplica la espirometría, después que se hace, dice espirometría con test de broncodilatador, porque hace su prueba de espirometría y le aplican 4 puffs de salbutamol. Por lo tanto, si el salbutamol es broncodilatador, a todos nos va a abrir un poco los bronquios, pero al que ha estado previamente cerrado lo abre más. Entonces, si el valor de BF1 pasa el 12%, quiere decir que previamente estaba obstruido, ¿no? Ahora lo vamos a ver en eso en otro momento. Pero eso da pie a que el asmático, su obstrucción es variable, porque ya sea solo o con tratamiento, puede regresionar, como les dije antes, ¿no? Casi hasta normal o muy poquito de broncoespasmo, ¿no? En cambio, hay un grupo de asmáticos, un grupo que tiene un asma con limitación, que se parece casi al EPOC.
que por más que use inhalador, le abre, pero poco. Sigue obstruido, sigue medio obstruido y sigue habiendo la limitación al flujo aéreo, ¿no? Entonces, estos pacientes se piensa que, ¿por qué? Generalmente se piensa que han sido asmáticos de larga data, que no han tenido un manejo adecuado, o ni siquiera han sabido que tienen asma, que ellos saben que sufren de bronquios nomás, porque eso le dicen los médicos, y entonces no han tenido un tratamiento adecuado y ha habido, como hay constante inflamación y reestructuración, inflamación y reparación, entonces se ha deformado la vía aérea, ¿no? Eso es una remodelación de la vía aérea. O sea, diríamos muchas cicatrices, muchas zonas así remodeladas, ¿no? De tal forma que los broncodilatadores ya no le hacen efecto. Por lo tanto, al no hacerle efecto, entonces el paciente no logra broncodilatar adecuadamente y se parece, uno podría confundirse al EPOC, pero obviamente el EPOC no, pues no tiene alergia, no tiene mamá asmática, no tiene todo lo que estamos diciendo del asma, ¿no? Y bueno, otro grupo es el grupo de los gorditos que han determinado asma con obesidad que tiene algunas características particulares. Entonces, eso hace unos, como le decía, unos 15 años para atrás, eran grupos. Los fenotipos reconocen grupos con características similares de la expresión de la enfermedad, ¿no? Entonces agrupaban y trataban de acuerdo a eso a dar tratamiento, ¿no? Pero ahora que ha avanzado la ciencia, que ha avanzado la tecnología, ahora se estudian los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, se estudian las moléculas que libera el eosinófilo, las moléculas que libera el neutrófilo, en fin, en base a todos esos estudios, ahora tenemos fenotipos. Acá está, fenotipos clínicos y moleculares, dicen. Moleculares por esas moléculas que te estoy contando, ¿no? Que hay interleuquinas, hay un sinfín que en asma, cuando uno se mete a leer y no tiene lectura previa, se confunde. Tiene que agarrar primero algo que esté resumido y un poco claro para poder entender las otras cosas que están más profundas, ¿no? Entonces, estas moleculares tienen que ver con la fisiopatología del asma y por eso se llaman endotipos también. O sea, hay fenotipos que tienen que ver con las características de la enfermedad y endotipos que tienen que ver con la fisiopatología que tienen. Entonces, desde el punto de vista de estos, juntando fenotipos y endotipos, entonces hay una clasificación de esto última, se puede decir, de los últimos años, que agrupa en tres, ¿no? Un asma alérgica, que es de inicio temprano y generalmente leve, un asma eosinofílica, quiere decir que los eosinófilos predominan tanto en su esputo como en su sangre, que es de aparición tardía, y aquí están metidas los que son alérgicos a aspirina y a sus primos hermanos que son los AINES, y aquí también está la broncoconstricción inducida por el ejercicio, en este tipo de asma eosinofílica de aparición tardía. Y también hay un asma neutrofílico, donde evidentemente predominan los neutrófilos, ¿no? Y ahí está el asma relacionada con la obesidad, que lo comentamos en antes, y el asma perimenstrual. Sí, sí es cierto eso que ustedes están pensando. Hay pacientes, mujeres con asma, que solo les viene los broncoespasmos cuando menstruan, ¿no? Entonces, esto se ha tratado de hacer con la idea de que por grupos, estos grupos, ahora como ustedes saben, los biológicos están apareciendo, claro, en nuestro medio no mucho todavía, pero ya en otros sitios hay muchos biológicos. Entonces, por decir, determinado biológico le hace bien, por ejemplo, para el asma alérgica, sí, un ejemplo, para el asma alérgica, el mejor probablemente biológico sea el que es, todos son anticuerpos monoclonales, ¿no? Contra la inmunoglobulina E, ¿no? Quizás le vaya mejor a eso, ¿no? Al eosinofílico quizás le vaya un antileuquina 5, por ejemplo, ¿no? Que ahora vamos a ver qué características tienen, etcétera, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver, y esto es mucho lo que se viene de asma, porque se vienen todos estos productos, todos estos biológicos, y estos biológicos se van a usar en función a los mecanismos fisiopatológicos, a los endotipos que se llaman, ¿no? Y por eso esta agrupación se la presento porque la van a ver en los siguientes años, la van a ver así y van a ver que de acuerdo a cada grupo, a este le sirve tal anticuerpo monoclonal, a este otro. Sin embargo, pacientes que no pueden ser tratados con todo lo que hay y recurren a anticuerpos monoclonales son los menos, entre 5 y el 10% del paciente, o sea, son severos, que no los pueden controlar con corticoides, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de un pequeño grupo, no quiere decir que como veo yo a algunos colegas ahora están usando desmedidamente estos biológicos, muy bien pudiendo utilizar lo que hay, ¿no?
pero evidentemente algunas ventajas les traerá recetar estos biológicos, pero no debe ser así. Estos son para casos muy seleccionados que no han respondido a todo lo otro y que evidentemente han controlado todo lo que es alergias, han quitado a la mascota de la casa, si hay ansiedad, se están tratando la ansiedad, están haciendo yoga, o sea, todo lo han corregido, todo, ¿no? Y entonces, pues, no es por usar nomás, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento, la forma más sencilla de verlo es el objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Siempre les digo, alcanzar, no solo alcanzar, sino mantenerlo en el tiempo, el control de la enfermedad, el control clínico de la enfermedad. Así usted hace su vida totalmente normal. Ya les he dicho que incluso pueden ser campeones olímpicos. Y minimizar riesgo futuro de efectos adversos, de exacerbaciones, etcétera, ¿no? Cuando uno usa un producto, siempre trata de eso. Todos tienen efectos, hasta los productos naturales tienen efectos adversos, no crean que no. Entonces uno trata de minimizar eso, ¿no? Y de que sea efectivo el producto. Bueno, los tipos de medicación para asma, clásicamente, son controladores, o sea, los que controlan, entre comillas, o entre comillas también mejoran o entre comillas curan, porque ya les he dicho que no curan, pero lo mantienen a raya, un control de la enfermedad, ¿no? Y los aliviadores o calmantes, ¿no? Estos son calmantes, ¿no? Un SABA, un salbutamol, solo les va a calmar un momento, 4 horas, 6 horas, y si el mecanismo del asma persiste, reaparece, ¿no? Entonces todo el tiempo está usando, hay gente que años solo usa salbutamol nomás, no sabe que existe antiinflamatorio y no sabe que lo que está usando es un calmante nomás. Él cree que eso es el tratamiento de su enfermedad y no es así. El salbutamol, que es un beta agonista, solo es un calmante. Eso no lo va a curar la enfermedad, ni le va a controlar la enfermedad. Lo que le va a controlar la enfermedad y curar son los antiinflamatorios, ¿no? En este caso, inhalados, ¿no? Inhalados. Entonces, pasemos a los primeros, a los medicamentos controladores, que son los que controlan la enfermedad. Son medicamentos que se administran diario, no cuando estás mal, no, diario, y largo plazo. ¿Qué cosa es largo plazo? Un asmático así importante, largo plazo es 1 año o 2 años, ¿no? Si lo ha usado muy bien, de acuerdo a las indicaciones del médico, todo, después de ese tiempo lo deja y está tranquilo mucho tiempo. Podría después regresarle, pero está tranquilo un buen tiempo y son administrados diarios, no se olviden. No es administrado solo cuando está mal. A la cabeza están los glucocorticoides inhalados, ¿no? ¿Por qué los inhalados? Porque siempre se vio, siempre hace muchos años, se ha visto que los corticoides, la prednisona, todo eso, cuando tomaban los pacientes con asma mejoraban. Pero como es una enfermedad crónica, eso se fue descubriendo poco a poco. Tendría que tomar pues prednisona 1 año o 2 años, ¿no? Y evidentemente 1 año de prednisona le va a salir Cushing, se le va a subir el azúcar, va a dar osteoporosis. Entonces tuvieron que crear algo que no vaya a otras partes del cuerpo, un corticoide, y que solo vaya a los bronquios, nada más. No quiero corticoide en mis vasos sanguíneos, no quiero corticoide en mi hueso, no quiero corticoide en mis glándulas, etcétera. Entonces, solo a los bronquios. Y diseñaron los corticoides inhalados, obviamente, ¿no? Entonces, aquí pongo inhalados sistémicos porque en un pequeño porcentaje de pacientes que son muy severos están que pueden usar ustedes estos corticoides inhalados y los que tienen recursos o seguros podrían usar los biológicos, ¿no? Pues son en los extremos, ¿no? Eso para pacientes, ya les digo, entre 5% más o menos. El resto se cura muy bien con corticoides inhalados. También tenemos a los antileucotrienos que no vienen en inhalados, sino son pastillitas, ¿no? Y son antiinflamatorios, porque los leucotrienos son moléculas inflamatorias, ¿no es cierto? Antileucotrienos, antiinflamatorios. También tenemos esos glucocorticoides inhalados mezclados con beta 2 agonistas de acción prolongada. Beta 2 agonistas de acción prolongada son beta 2 agonistas que duran o 12 horas o 24 horas, ¿no? En los últimos años están saliendo de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, el indacaterol de 24 horas. ¿No? El formoterol es de 12 horas, ¿no? Pero no menos, ¿no? De 12 horas a 24 horas. De tal forma que como el glucocorticoide también se administra cada 12 horas, ustedes pueden mezclar dos productos que se administran cada cierto tiempo en la misma. Ustedes no pueden mezclar un glucocorticoide que dura 12 horas con un salbutamol. No lo pueden mezclar porque el salbutamol solo dura 4 horas. ¿Cómo se quedaría el paciente una brecha de tiempo que no habría salbutamol en su organismo y eso no es lo que se desea, ¿no? Entonces, por eso se unen los glucocorticoides a beta 2 agonistas de acción prolongada, no a los de corta, no, a los de acción prolongada. También tenemos el tiotropio. Hay dos formas de abrir los bronquios.
Sí, acuérdense siempre, esto hay dos formas. O le estimulas el simpático, y ahí están los beta agonistas, pues que son del simpático, tanto acción corta, larga, o bloqueas al parasimpático, ¿no? Al revés, o bloqueas al parasimpático, y ahí están los antimuscarínicos o anticolinérgicos, ¿no? Que también hay de acción corta y acción larga. Este tiotropio es un anticolinérgico de acción prolongada. También puede servir para controlar la enfermedad. Y al final les he puesto algunos de los biológicos, ¿no? Que es la anti-IgE, de la anti-interleuquina 5 el anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 5, no contra la misma interleuquina, sino contra el receptor. Así también hay contra el receptor de interleuquina 4. Hay un montón, pero en nuestro medio están llegando poco a poco, ¿no? O sea, afuera hay una fiesta de biológicos, ¿no? Evidentemente, pues los laboratorios ganan mucho dinero con estas cosas, tienen un alto valor, un alto costo, y claro, en nuestro medio los primeros que lo vamos a usar son los que tengan algún tipo de seguro, ¿no? Porque el seguro le va a costear. Después, cuando sean un poco más cómodos, ya podrá hacer acceso, la gente común y corriente podrá tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, acá, esto yo lo he puesto porque eso es así, lo voy a leer textualmente también, ¿no? Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible. Esto es para todo el mundo. Incluso costo-beneficio, ¿ah? Incluso costo-beneficio en la medicación. O sea, haciendo un buen uso de estos glucocorticoides inhalados, la mayoría de pacientes, no el 100, pero probablemente el 90% va a ir bien, ¿no? Va a ir bien. Claro, algunos necesitarán unos corticoides más potentes, otros unos más débiles, pero van a ir bien, ¿no? Después tenemos los calmantes, los aliviadores nada más, que es el ejemplo típico, el salbutamol, es un beta agonista de acción corta, ¿no? Dice, son medicamentos usados en base a la necesidad. Uno le indica al paciente, solo vas a usar si se te cierra el pecho, si te viene el broncoespasmo, ¿no? Si el paciente te aprieta, te da tos, te silba el pecho, ahí usas. Si no, no. Un día lo puedes usar 3 veces y después de un mes no lo puedes usar nada porque solo es en base a la necesidad. Y actúan rápidamente para revertir la broncoconstricción y aliviar los síntomas. Obviamente, el salbutamol empieza a actuar a los 2 minutos, estoy hablando inhalado. Empieza a actuar, pero el efecto máximo es a los 15 minutos, ¿ya? Y duración es 4 horas. Son beta agonistas de acción corta, o sea, los SABA, ¿no? Que le conocen como SABA, son las iniciales en inglés, ¿no? Bueno, también hay aliviadores en los últimos años, los últimos 10 años, se ha propuesto que al igual que el salbutamol, una opción, y según los que han propuesto que conviene más, es usar el formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, que dura 12 horas, pero que actúa rápido, que empieza a actuar rápido, 5 minutos más o menos, empieza a actuar rápido. ¿Asociado a qué? A un corticosteroide inhalado. Ya esas iniciales ya ustedes la conocen, ¿no? Corticosteroide inhalado. A baja dosis, ¿no? Un poquito de corticosteroide. ¿Y por qué esta mezcla? ¿Cuál es el laboratorio que saca este producto? ¿Cómo lo vende, digamos, ¿no? Claro, si usa formoterol, te va a aliviar rápido, igual que el salbutamol casi, pero cada vez que uses eso vas a estar usando un antiinflamatorio, porque hay pacientes que se cansan de usar antiinflamatorio y lo dejan de usar, o lo usan solo cuando están mal. Entonces, cada vez que uses el formoterol, va a estar metido ahí el glucocorticoide y eso te va a hacer bien. Eso es lo que argumentan los que han propuesto esto, que está propuesto en el GINA, por si acaso, lo han propuesto en el GINA y está propuesto también. Y después, aquí también está el beta 2 agonista de acción rápida, que es el salbutamol. Siempre fue el salbutamol el que sacaba del apuro, ¿no? Pero ahora le ha aparecido este producto. Debe ser por presión del laboratorio también. Y en parte tienen razón, en parte, ¿no? Hay otras que no, pero en fin. Tenemos esas dos. Ahora, Sabas, hay varios, ¿no? En nuestro medio solo hay salbutamol. Antes había fenoterol, por ejemplo, ¿no? Pero el fenoterol causaba mucha taquicardia y ya se ha sido retirado del mercado. También puede ser la terbutalina. Hay cualquier Saba. En otros sitios hay más Sabas, ¿no? Pero acá solo hay salbutamol. Más fácil no puede ser. Ahora, aquí están los tres glucocorticoides inhalados que les he dicho. Beclometasona, que es el que salió primero, es el efecto que se puede decir leve a moderado, para casos leves moderados. La budesonida, poco más potente. Y el más potente de los tres, la fluticasona, ¿no? Y han ido saliendo así en el tiempo, ¿no? También. Y aquí tenemos lo que son considerados dosis bajas, esto sí,
se lo tendrán que aprender de memoria. Dosis baja, dosis media y dosis altas. Todas estas dosis están en mcg, en microgramos. ¿Ya? Entonces, ahí tienen las dosis para beclo, ahí tienen la dosis para budesonida y para fluticasona. ¿Por qué? Porque en las indicaciones de tratamiento se dice, por ejemplo, para tal caso de asma, usted va a usar glucocorticoide inhalado a dosis media. Así te dicen en el cuadrito, ¿no? O a dosis alta o a dosis baja. Entonces, estas dosis hay que aprendérselas, ¿no? Favorablemente para nosotros no tenemos mucho, en otros sitios hay más glucocorticoides inhalados, no tal la triancinolona, otros, hay varios. Bueno, en cuanto a broncodilatores, ya le dije que hay dos formas de broncodilatar. Una es estimulando al simpático y ahí lo tenemos a los beta 2 adrenérgicos. Entonces, los de acción corta, que son SABA, son las iniciales, ¿no? Beta agonistas de acción corta. Ahí tenemos dos, salbutamol, fenoterol. Fenoterol ya no hay en nuestro medio, probablemente debe haber, ¿no? No sé, pero ya no lo indicamos hace años. Solo usamos salbutamol. Dura 4 horas. Los beta agonistas de acción prolongada que le dicen los LAVA, ahí tenemos, el primero que salió fue el salmeterol y viene unido, generalmente ahora solo no hay, viene unido a fluticasona, el formoterol, que también solo ya no hay, y viene unido a la budesonida, y después el bilanterol y el indacaterol, los dos primeros, el salmeterol y el formoterol, duran 12 horas, y en cambio el bilanterol y el indacaterol duran 24 horas, o sea, se administran una vez al día, ¿no? Es más fácil, ¿no? Bueno, y tenemos los otros que actúan por otro lado, bloqueando al parasimpático, o sea, los muscarínicos o antimuscarínicos, ¿no? Entonces tienen los antimuscarínicos de acción corta, que son los AMA, el clásico, el bromuro hipatropio, y el LAMA, que son antimuscarínicos de acción prolongada. También se puede decir anticolinérgicos, ¿no? Porque los receptores muscarínicos o colinérgicos, no, no, por ahí ven colinérgicos y de repente piensan que es otra cosa. Entonces, los LAMA, que son los que hay en nuestro medio, es el tiotropio y el licopirronio, ¿no? El tiotropio ahí solo, el licopirronio sí está combinado al indacaterol. Bueno, ahora, aquí en esta diapositiva le voy a presentar algunas iniciales que ya le hemos estado conversando para poder entender lo que es ya un tratamiento. Yo entiendo que muchos de ustedes no van a ser neumólogos, no van a manejar esto, pero una idea, ¿no? Tener una idea de cómo se usan estas cosas, ¿no? Este circulito, que también está en inglés, pero es totalmente entendible, es bien importante, porque ¿cuál es la idea de esto? Yo no puedo llevar a un asmático a su control con solo una visita al año. Es imposible. Hay asmáticos, doctor, ¿se acuerda? Yo vine, doctor, pero sigo mal, ¿no? Pero te has desaparecido, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el paciente tiene que venir a controles? Inicialmente será cada mes, después cada 2 meses, no sé, y en la medida en que mejora se distancian los controles. Porque no solo es la primera evaluación inicial, esto que está en celeste, ¿no? Que dice evaluación, una evaluación inicial donde confirmamos el diagnóstico de AMA, preguntamos sobre síntomas, preguntamos sobre comorbilidades, etcétera, cómo es la adherencia del paciente a tratamiento, etcétera, sino también el control. Y en el control, que puede ser inicialmente a los 15 días o al mes, ajustamos cosas, ajustamos medicamentos, seguimos preguntando sobre otras cosas, vemos si modificamos el tratamiento, vemos si modificamos si hay otros factores de riesgo y lo modificamos, vemos otras estrategias farmacológicas, aparte de las farmacológicas, reforzamos la educación del... En una sola visita yo no le puedo explicar al paciente toda su enfermedad, no se puede. O sea, en una visita de 15, 20 minutos, uno explica algunas cosas y después poco a poco va explicando el resto, ¿no? Y después que hemos hecho los ajustes, tenemos que evaluar esos ajustes que hemos hecho, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar la respuesta, una respuesta, la que ha habido. Entonces, evaluamos los síntomas, evaluamos cómo han sido las exacerbaciones después de un tiempo, evaluamos los efectos adversos, etcétera. Entonces, si no hay este circulito, es bien difícil que yo pueda controlar o sanar a un paciente con una o dos visitas al año. Eso es imposible, ¿no? Por eso este circulito parece ahí está en el gene, aparece cualquier cosa, pero este es importantísimo, ¿no? Bueno, una cosa con los glucocorticoides inhalados. De una vez que hemos controlado a nuestro paciente su enfermedad con un glucocorticoide inhalado X, y dicho sea de paso, modifico el glucocorticoide y su dosis cada 3 meses. Antes no, cada 3 meses. O sea, hay que darle chance. Los glucocorticoides demoran, ¿no? Así, hay que dar chance 3 meses, ya sea para subir, ya sea para bajar. Entonces,
De una vez que ya se ha controlado al paciente, ya comienzo a bajar la dosis de corticoide. ¿Para qué? Para saber cuál es la mínima dosis de corticoide con la cual yo tengo a este paciente totalmente controlado, ¿no? Para no estar usando dosis altas. Incluso a pesar de que son inhalados, ¿no? Podrían en algún momento tener un problema. Los problemas son mínimos, son realmente si se usa la dosis que los médicos indican, son mínimos. Lamentablemente algunos pacientes comienzan a dispararse más y eso sí trae problemas, ¿no? Ya, entonces, ahora, en cuanto al tratamiento del asma, este cuadrito ustedes pensarán que es complicado, ven unos pasos, ahí ven dos partes acá. Acá hice un aliviador. En todos los casos, en todas las etapas, desde el paso uno 2 que son para los asmas leves apenas, ¿no? Hasta el paso 5 que son para las asmas más severas, en todos está el aliviador, el calmante, que puede ser salbutamol solo, y lo que predica ahorita el Gina más es el formoterol unido a un corticosteroide inhalado de baja dosis, ¿no? Ese, en todos, por eso está en todos eso. Ahora, ¿cómo es esto de los pasos? ¿A quién le voy a quién lo considero paso uno? Bueno, esta parte del diagrama es interesante porque aquí el paso uno, en la parte alta, paso uno, dos, dice, ahí, bueno, está en inglés, pero bueno, ahí dice, los síntomas de asma que presenta el paciente los presenta menos de 4 a 5 días por semana, o sea, 3 días, menos de 4 es 3, ¿no? 1, 2, 3 días, si solo hay esos síntomas de asma 3 días a la semana y no hay otro problema, puedo usar el paso uno, 2. ¿En qué consiste? En dar el formoterol unido al corticosteroide inhalado. Dicho sea de paso, creo que hay un solo producto, un laboratorio que lo tiene así junto, ¿no? Y bueno, ellos han hecho presión para usar esto de acá. Es muy buen producto, pero es caro, es caro. El salbutamol es mucho más. Un salbutamol en la farmacia del hospital cuesta 8 soles. Este producto no hay genérico y en las farmacias puede costarle 150 soles, ¿no? Esta combinación que está acá a cada rato que se dice formoterol, corticosteroides inhalados. ¿No? Entonces, la recomendación es usar esto en base a la necesidad, o sea, solo cuando se le cierra el pecho, nada más. A este paciente que presenta síntomas de asma de 3 días menos a la semana. Ya si el paciente presenta síntomas más días que eso, o sea, 4, 5 o todos los días de la semana, o tiene algún despertar nocturno por culpa del asma, puede ser uno o más, ¿no? A la semana, ¿no? En una semana, ¿no? Uno o más. Entonces voy a este paso 3. Este paso 3 que dice que use el formoterol unido al corticoide de baja dosis, pero ya no a demanda, ya no a necesidad, sino todos los días. Eso es mantenimiento, todos los días. Por un año, probablemente 6 meses, un año, 2 años, ya, eso depende de cada paciente. Aquí en este paso 3 la función pulmonar está normal. En ese paso 3 la función pulmonar está. El paso 4 ¿para quién es? Para lo mismo del paso 3, o sea que tienen síntomas de asma casi a diario, ¿no? Que se despiertan una o más veces a la semana en la noche por culpa del asma, pero además tienen función pulmonar disminuida. Ese es el paso 4. ¿Y qué te dicen ahí? Que uses el formoterol, pero unido a un corticosteroide, pero ya no a dosis bajas, sino a dosis medias, ¿no? Dosis medias. ¿Cuáles dosis medias? Ya le puse el cuadrito ahí de las dosis bajas, ¿no? Y el paso 5, evidentemente, si el paciente no mejora, etcétera, etcétera, entonces se puede adicionar a este glucocorticoide, se puede adicionar un LAMA. ¿Qué es un LAMA? Un antimuscarínico de acción prolongada, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Puedes a través de los fenotipos tratar de usar alguno de los biológicos, podría, ahí en este paso está reservado, y también puedes considerar usar este formoterol unido a un corticosteroide, pero a altas dosis, pero inhalado, ¿ah? No oral, inhalado. Tanto en el paso 4 o en el paso 5 puedes reforzarlo, lo que dice acá encima del paso 5 puedes reforzar este tratamiento con una dosis corta de corticosteroides vía oral. ¿Qué usamos? Prednisona. ¿Qué es dosis corta? Algo de 5 días, ¿no? Una dosis corta, poco tiempo, ¿no? Puedes reforzarlo inicialmente, ¿no? Y en todos los casos está, como le digo, el aliviador, que puede ser solo salbutamol o lo que recomiendan más acá en el GINA, el formoterol unido al corticosteroide de acción baja. El producto que se llama Symbicort
para que lo conozcan, no para hacerle propaganda. De hecho, ya ustedes están escuchando que yo no soy muy por el costo, que para mayoría de mis pacientes, yo trabajo en el 2 de mayo, la mayoría de mis pacientes no pueden comprar esto, solo salbutamol, ¿no? Bueno, de allí vemos algunas cosas. Mira, la terapia biológica ya les he dicho, está para 5 a 10% de pacientes, no más, ¿no? Puede ser el boom, a todos les puede gustar, pero es nada más, ¿por qué? Porque es muy caro al comienzo, porque hay otras cosas que se deben hacer antes de usar esto, ¿no? Entonces, el más común usado, el que salió primero en nuestro medio y en el mundo, ¿no? El anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E. Esto va bien en los alérgicos, todo lo que son alérgicos va muy bien. Los que tienen inmunoglobulina elevada por encima de 300 de 300 les va bien esto, se llama, en nuestro medio, en todo el mundo se llama omalizumab, ¿no? Puede ser usado por adultos y jóvenes mayores de 16 años. En las últimas recomendaciones ya niños mayores de 12 años también lo pueden usar. Se usa en un asma alérgica grave, persistente, que no ha podido ser controlada con todos los factores que se han corregido en la casa, en la dieta, etcétera, y con las medicinas que le hemos dado. Ahí nomás entra a tallar esto, ¿ya? No es una cosa que se le va a dar a cualquiera. Pueden tener, la mayoría deben tener un test cutáneo positivo a diferentes alergenos y asociado evidentemente con una función pulmonar disminuida, ¿no? Tienen exacerbaciones severas. Tener diferentes exacerbaciones severas es peligroso porque en una de esas exacerbaciones se podría morir el paciente. Una exacerbación severa puede causar la muerte, puede llevar a la muerte de un paciente. Así que por eso esos pacientes que tienen exacerbaciones severas en forma frecuente, rápido hay que controlar la enfermedad porque si no en una de esas el paciente puede irse. Bueno, y se indica como un tratamiento, como dice ahí, un tratamiento adicional a los otros medicamentos, generalmente a los corticosteroides inhalados, ¿no? Son unas ampollitas de 150 miligramos que se aplican en forma subcutánea. Puede ser cada 2 a 4 semanas y el tratamiento puede ir hasta 4 meses, ¿no? Ahí lo que dice ahí, 16 semanas, ¿no? Todo tiene reacciones adversas, puede tener, están dentro del rango de lo permitido, que no pasan, creo, del 7%, 5%. Evidentemente, si es una ampolla, puede haber un dolor en lugar de donde se aplica, puede haber rubor, picazón en esa zona, puede haber cefalea, diarrea, faringitis, todo lo que tienen ahí, ¿no? Puede tener, ¿no? Ahora, después ya han salido otros biológicos, ¿no? Que son igual, otros anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? ¿Por qué son antiinterleuquinas? ¿Quién produce esta interleuquina? Los linfocitos. Los linfocitos son los que producen las interleuquinas. Diferentes interleuquinas, diferentes linfocitos, ¿no? Producen a las interleuquinas, ¿no? Entonces, aquí ya se va dirigido contra. Podríamos dirigir también terapia contra el linfocito, pero sería algo más general, porque no determinados linfocitos producen una interleuquina y determinados linfocitos producen otra interleuquina. Y todos son anti porque son anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 13, que ahí tienen los nombres que va a resultar raro ahí. Tienen anticuerpo monoclonal contra el interleuquina 4 y 13. En realidad, este anticuerpo monoclonal es contra una parte del receptor del 4 y del 13. ¿Por qué? Porque lo comparten, ese pedazo de receptor lo comparte tanto la interleuquina 4 como el 13. Y este es uno de los anticuerpos monoclonales más usados, ¿no? Es el dupilumab, ¿no? Después tenemos anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 5. Hay dos productos. Casi todos tienen bastante efectos, buenas respuestas, pero hay que saberlo en quién usar. Y los estudios que van a seguir viniendo van a tener que estudiar la fisiopatología de cada paciente, de cada grupo de pacientes, por eso es lo que les he mostrado en antes, ¿no? La fisiopatología, que los agrupa no solo en fenotipos, sino en endotipos, y para cada determinado va a ir, este va a ser bueno para este va a ser bueno para el otro. Pero eso es un poquito el futuro, ¿no? Pero ya se viene, pues hay que tener una idea de lo que se trata, ¿no? Tenemos el Reslizumab, que es muy bueno también, es una antiinterleuquina 5, y después tenemos un anticuerpo monoclonal contra el receptor 5 contra el receptor de la interleuquina 5, ¿no? Que es el Benralizumab, ¿no? Bueno, se los pongo como para que tengan una idea, ¿no? Pero, ojo, menos de 10%, yo diría que menos de 5% realmente requieren estas cosas, ¿no? No, es a cualquiera no se le va a dar.
Aquí hay dos cuadritos, dos diapositivas que tienen que ver con factores de riesgo para exacerbación. Y eso es muy importante porque a nadie le gusta tener exacerbaciones. Ya les he dicho, en una de las exacerbaciones podría morirse el paciente. De hecho, los pacientes que fallecen de asma fallecen en una de las exacerbaciones que le da porque es una exacerbación muy severa, porque en Lima, a veces para llegar a un hospital, por el tráfico que hay, nos puede tomar 15 o 20 minutos, ¿no? Y a veces llegan, abren la ambulancia y el paciente ya falleció, o está cianótico morado, pasa de frente a UCI, ¿no? Entonces nadie quiere exacerbaciones, nadie. Por eso es que ustedes deben saber bien cuáles son esos factores de riesgo para exacerbación, para evitarlos, para tratar de combatirlos. Por eso es importante estas dos diapositivas, ¿no? Y son cosas muy, muy sencillas. Y los voy a leer, ¿no? Porque uno, tener síntomas de asma no controlado. Quiere decir que todo el tiempo su asma no está controlado. Todo el tiempo está con molestias, síntomas, etcétera. Esa función pulmonar anormal, etcétera. Por su culpa, por su personalidad, en fin. Y ojo que dentro de esto, dentro de nuestras herramientas está hacer interconsulta, psicología, psiquiatría, porque hay muchos pacientes, muchos niños que vienen de hogares disfuncionales y tienen que pasar por el psicólogo todos en la familia. Y muchos adultos que tienen problemas de ansiedad crónica severa, depresión asolapada, etcétera, ¿no? Entonces, aquí juega mucho. ¿Por qué? Porque el bronquio está muy inervado, tiene mucha inervación que proviene de arriba del cerebro, de zonas incluso que tienen que ver con las emociones. Los niños, por ejemplo, en los nidos, a veces pasan una vergüenza y ¡pum! Se les cierran los bronquios, ¿no? Y a veces ni uno ni sabe, porque el niño no va a decir, ¿sabe qué, papá? Yo tengo vergüenza. No, no va a decir jamás, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esas cosas. Dos, uso excesivo de sabas, que se usan más de un caníster, estoy hablando del salbutamol, es un beta agonista de acción corta, más de un caníster al mes, ¿no? Uso inadecuado de corticosteroides inhalados. Uno le prescribe una dosis y el paciente, por creer que le va a mejorar, se dispara doble dosis, pero no deja de comer su hamburguesa, no deja de tomar su gaseosa, ¿no? Eso sí, no. Entonces, eso tienen que tener, o sea, en asma ustedes tienen que ser un poco psiquiatras también, porque lamentablemente muchos de estos pacientes tienen problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, un bajo BF1, ya les he dicho, un bajo BF1 quiere decir que su función pulmonar está alterada, sobre todo si baja menos del 60%, ahí es un factor de riesgo para exacerbación. Si tiene elevada reversibilidad, ¿por qué? Al tener elevada reversibilidad, ¿qué quiere decir? Que ha estado previamente recontra cerrado, ¿no? Eso quiere decir elevada reversibilidad. Y bueno, si tienen como está ahí, está el último, pero creo que yo lo pondría después del primero nomás. Problemas importantes, tanto psicológicos, tanto psiquiátricos. Hay muchos pacientes con depresión asolapada. ¿Qué es depresión asolapada? No es que está tristeza, llorando, no, sino depresión con síntomas psicosomáticos, cefaleas crónicas, insomnio crónico. Todo, entonces uno le dice, ¿tú estás con depresión? No, si yo no estoy triste, dice, pero tiene esas otras cosas, gastritis crónica, en fin, muchas de esas cosas, ¿no? Y factores económicos que son importantísimos. Hay pacientes que atraviesan por juicios de deuda, etcétera, que duran 5 años, 10 años y los destrozan, ¿no? En su personalidad, en fin, en muchas de estas cosas. Entonces seguimos con factores de riesgo para exacerbaciones, exposiciones, no se deben exponer a tabaco, alergenos, comorbilidades, obesidad. El asmático debe mantener su peso. Y para eso debe hacer ejercicio, pero primero hay que controlarlo, hay que tenerlo controlado. No lo puedo mandar a hacer ejercicio si está con tos, síntomas de asma, o sea, si está no controlado o parcialmente controlado, no. Se hace ejercicio cuando ya está controlado y obviamente debe de hacer ejercicio. No solo natación, natación es el mejor, pero cualquier ejercicio, porque al hacer cualquier ejercicio hace dos cosas. Uno, mantiene su peso, que es importante porque cuando hay una exacerbación severa, si tienes sobrepeso, si tienes obeso, la presión del abdomen va sobre el diafragma y sobre el tórax. Y entonces el paciente que tiene los bronquios recontra cerrados, encima de luchar contra eso, tiene que luchar contra todo el peso del abdomen que va hacia el tórax, ¿no? Entonces, realmente eso no lo ayuda en una exacerbación severa y eso lo puede llevar a graves consecuencias, incluso la muerte. Entonces, uno, para mantener peso y dos, para tener buenos músculos respiratorios, que en una exacerbación le pueden salvar la vida. Si usted tiene potentes músculos respiratorios, mete el aire, como se dice, a la mala y lo hace llegar al sitio ya para que lo ayuden a una emergencia, etcétera. Entonces, no se olviden, esto de mantener peso ideal es importante, pero cuando están controlados. Después, otra comorbilidad es rinosinusitis subaguda, que juega con el asma, ya les he dicho, alergia a alimentos, etcétera, confirmada, eosinofilia,
tanto en sangre como en esputo. Quiere decir que el fenómeno del asma está activo porque los eosinófilos están elevados, ¿no? El feno es una fracción, es un test que se hace con óxido nítrico. NO es óxido nítrico y feno es la fracción expirada de óxido nítrico. En nuestro medio hay en pocos sitios, ¿no? No lo usamos mucho, pero en realidad hay en pocos sitios, el costo un poco alto, pero a determinadas personas le puede ser útil. Si el feno está elevado, es un factor de riesgo para exacerbaciones. El embarazo es un factor de riesgo para exacerbaciones. Si alguna vez el paciente ha estado intubado, ha estado en UCI, y si ha tenido una o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses. Bueno, esos son factores de riesgo y eso lo deben conocer para recomendar al paciente que no tenga esos factores de riesgo. Después aquí hay se ha estudiado que en muchos países desarrollados los pacientes tienen seguros, tienen su medicación, por más que cuesta caro la tienen porque tienen un seguro y no mejoran del asma. Y entonces hay varios factores que llevan al incumplimiento del tratamiento del asma y aquí están redactados en esta y en la siguiente diapositiva. Y hay que corregir eso. No hay que de frente dar el anticuerpo monoclonal, no, hay que preguntar al paciente, hay que ver cómo usa su inhalador, hay que preguntar al familiar si va, si lo que nos dice el paciente es verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, esto es de leerlo, es muy sencillo, no voy a hablar de todo, pero básicamente, por ejemplo, lo primero que está acá es esencial, ¿no? El paciente, muchos pacientes no saben o no entienden por qué un producto lo tiene que usar durante un año, así esté bien. Todos los días no lo entienden, hay que explicarle eso, ¿no? Y por qué otro producto sí lo puede usar a veces nomás, ¿no? Eso hay que explicarlo, ¿no? En fin, aquí tienen eso, lo leen en honor al tiempo, ¿no? Porque no. Aquí hay otra diapositiva, a tanto factores relacionados con el medicamento como factores no relacionados con el medicamento. Aquí pudiese estar este miedo que mucha gente o muchas mamás tienen que dice, esos aparatos le van a causar adicción a mi hijo, nada que ver, eso, no sé, pagan una consulta de 200 soles y van y le creen a la que le vende verduras, ¿no? Entonces, no sé, pero son miedos, son básicamente miedos, temores que se vencen explicando, ¿no? El costo en algunos casos nomás puede ser, en casos muy severos, porque los casos leves moderados, más o menos se manejan a bajo costo, no es un costo muy elevado. Y bueno, por ejemplo, acá dentro de este grupo hay aspectos, los miedos, las dudas de los pacientes, hay aspectos culturales, etcétera. Y aquí abajo hay un dice aspectos familiares, ¿no? Entonces yo, si tengo un hijo asmático, y es el papá pues no puede estar fumando en la casa, ¿no? O sea, el niño es asmático y el papá se pone a fumar los fines de semana con su jefe en la casa porque están tomando unos tragos, están jugando casido, qué sé yo. Y entonces, no, pero dice el papá, dice, no, pero el cuarto del niño está al fondo, ¿no? El humo llega y sobre todo si es en invierno y tienen la ventana cerrada. Ellos empiezan a fumar y a la media hora el niño comienza a toser. Y eso que está a varios cuartos, como dice, está al fondo su cuarto, ¿no? Pero no entiende que no debe hacer eso, no lo quiere dejar de hacer. Ya, eso es psiquiatría, pues, ¿no? Ya. Otra, la clásica, ¿no? El niño que tiene la hermana de 20 años y la hermana tiene su gato. Y come con el gato, estudia con el gato, duerme con el gato un poco más y ya va a tener sexo con el gato, ¿no? Entonces no puedes, no, y no quiere dejar al gato, y no quiere dejar. Pues es una familia disfuncional, pues eso tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? No cabe otra. El niño está hasta las patas del asma, están gastando un montón de plata, pero no quieren dejar esas cosas. Imposible. Por eso les he dicho, la familia, todos tienen que colaborar para que si un niño, una persona está mal de asma, esta se pueda curar, ¿no? Estas cosas son leerlas nada más, aquí cómo evitar los alergenos, cómo combatir los ácaros, eso se lee, no voy a explicar. A los animales, ¿no? Uno de los más alergenos pues es el gato, no porque el pelo del gato va a entrar hasta el bronquio, pues no, el gato libera una caspita, ¿no? Todos los animales, nosotros, igual que nosotros en nuestra piel, que se libera la piel igualito. Entonces, gato, cucaracha, se han estudiado la capa, la parte externa de la cucaracha, también libera unas proteínas que son bien alergénicas, ¿no? El perro no tanto, pero el gato más y hasta cucarachas, hay quienes han estudiado estas cosas y por eso siempre hay que tener higiene en la casa, limpieza, etcétera, ¿no? Después, a ver, acá hay esporas, pólenes, eso se entiende.
Miren, una cosa, yo a veces, las personas acá en Lima dicen, doctor, el fin de semana lo puede llevar mi hijo a Chosica, a Chaclacayo, hace calor, ya pues, llévalo, llévalo, y cuando vienen, vienen peor y ya me quieren matar, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Que en esos sitios hay mucho polen, pues porque hay árboles, hay césped, ¿no? Hay mucho polen. Y un grupo de asmáticos, no todos, son alérgicos al polen. Entonces hay que mezclar todas esas cosas, ¿no? La recomendación no solo buen clima, sino también hay que ver que no sea alérgico al polen, ¿no? Bueno, hay unas pruebas en la piel, el Picri-test, para saber si son alérgicos a polen, a qué cosas son alérgicos, se pueden usar, ¿no? Y contaminante del aire doméstico, esto sí es fabuloso. O sea, las mamás tienen el niño asmático y tienen en el baño una cosa que da olor, tienen en la sala una cosa que está disparando que da olor, limpian el piso con algo que tiene olor, en el dormitorio paran echando un spray con olor. O sea, no puede ser, o sea, no puede usar nada con olor, no puede tener esos palitos, incienso, no puede tener, no, eso está mal. O sea, a veces van los esposos y el esposo dice, doctor, mi esposa, todo huele, todo tiene olor. Señora, ¿usted por qué usa eso? Si no, es que para que huela bien. No, señora, no debe ser. Y no puede, ¿eh? No puede dejar de usar. Igual, psicólogo, psiquiatra. Pues, ahí no se puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer ahí? El niño está mal y toda la casa huele. La ropa huele. Todo huele. O sea, entonces, bueno, si no hubiera ansias, yo entiendo, aún así hubiera un asmático y va bien con el tratamiento, ¿qué importa? Pues está bien. Pero el niño va mal, no se puede curar y hay estas cosas, ¿no? Entonces, para que vean que no solo el neumólogo tiene que intervenir acá, ¿no? Bueno, acá hay otros, cómo evitar igual este alergeno. Gripe, dice, los resfríos, ¿no? Los resfríos comunes, ya les he dicho, la causa de la mayoría de desencadenantes de asma, la infección más común respiratoria, virus, ¿no? Resfrío común. Para eso uno se vacuna solo contra influenza y coronavirus. El resto de virus no hay vacuna, por lo tanto hay que cuidarse, ¿no? De no resfriarse. Solo hay vacuna. Influenza es anual la vacuna y contra coronavirus, bueno, ya nos dirán, nos empujaron 6 veces, creo, vacunas y después ahora está bien, todos nos hemos vacunado, pero ahora ya veo que no se vacuna nada, ya anticuerpos ya no tendremos, ¿no? No sé si viene el nuevo coronavirus, no sé qué va a pasar, pero en fin, ya se verá. La actividad física es lo que hemos hablado y les he explicado bien por qué. En cuanto al tratamiento, ¿para qué les pongo esto? ¿Para que se aprendan? No, esta diapositiva es porque acá dice inhala. El inhalador, el clásico inhalador, es, en idioma anglosajón es MDI, ponen en mayúscula. Por ejemplo, dice salbutamol MDI. I es inhalador, D es de dosis y M es de dosis medida, dosis fija. O sea, aplaste fuerte o despacio, si sale el producto va a salir siempre la misma cantidad, ¿no? Ese es el inhalador clásico, ¿no? El MDI. Después hay Discus, hay Turbohaler, hay Handyhaler, hay una serie de aparatitos, ¿no? ¿Por qué han surgido esto? Antes solo había inhalador. ¿Qué pasó? Que en la época de la capa de ozono, cuando vieron que esto se estaba dañando mucho, los propelentes de estos inhaladores, de la mayoría de estos inhaladores, eran fluorocarbonados que afectan la capa de ozono, así que en Estados Unidos sobre todo se les prohibió, se le dijeron o cambian de propelente o salen del mercado, ¿no? Y entonces diseñaron los dispositivos de polvo seco, microgranulado, que ya no llevan propelente porque no son gas, pues, ¿no? Entonces, estos discos, esos turbojales son polvo seco microgranulado. Ustedes no van a sentir nada, no van a creer que sienten en la garganta algo, nada, absolutamente nada. Entonces, uno dispara y ya está, ¿no? Entonces, esta diapositiva es para que vean que hay diferentes, no solo hay inhaladores, sino hay diferentes tipos, ¿no? Aquí tenemos a los antileucotrienos que para ustedes favorablemente en nuestro medio ya no hay Accolade ni Slide, solo hay Singulair, nada más, que es el Montelukast, que hay para niños de 4 o 5 miligramos y para adultos de 10 miligramos para tragar. Las de 4 y 5 miligramos, la de 4 miligramos viene en sachet, la de 5 miligramos son tabletas masticables, sabor a fresa riquísimo, mejor que el caramelo de fresa de cualquier marca. ¿No? Y a veces cuando quiero caramelo me empujo uno de estos, ¿no? O sea, que es riquísimo, el de 5 miligramos es rico. Los niños vienen y me abrazan cuando les receto ese el Montelucas. Ya, y entonces, ¿qué cosa es el Montelukast? Igual se usa como el corticoide, se usa todos los días, se usa por un plazo, porque es un antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio, se usa por un plazo de un año, 6 meses, un año, y después se quita y se observa al paciente, ¿no? Y eso sí hay que tomarlo todos los días, pero es mucho más fácil porque a veces el cargar el inhalador, bueno, para todos gustos hay, pues, ¿no? Entonces, estos son antileucotrienos
Después, esta diapositiva tiene otro fin, no es que se aprendan, sino que vean acá, por ejemplo, esta fluticasona es uno de los antiinflamatorios inhalados que les he dicho, y miren acá, el producto está acá, ceretide de todas desde 50 hasta 500. 50 microgramos de fluticasona de antiinflamatorio y hay hasta de 500, o sea, hasta este es para bebitos, ¿no? 50. 500 es 10 veces más, ¿no? 10 veces más. Entonces, tienen a disposición variedad de dosis, lo que necesiten usar. Esto lo pueden los inhaladores, los MDI lo usan después de nacido, neonatos ya algunas veces estamos usando, ¿no? Con unas aerocámaras pequeñas, especiales, ¿no? Después hay aerocámaras de niños, ¿no? Los niños de 2 3 4 años lo pueden usar perfectamente, ¿no? Y acá tienen, claro, este es otro, el Symbicort, que une la budesonida con el formoterol, el que está recomendado en el GINA, que hemos hablado en el tratamiento, ¿no? Evidentemente estos productos pueden ser caros, sobre todo los que contienen más alto corticoide, ¿no? Pero son para los menos, ¿no? Ahora, tenemos que hablar de alguna cosa sencilla, que son, nosotros tenemos linfocitos y hay linfocitos helper, ¿no? Los linfocitos TH, linfocitos T helper. Cuando uno dice es una enfermedad inflamatoria y ustedes, yo tengo así, a veces en las calles me he comprado algunos libros, así, cosas anecdóticas, en libros que tratan sobre asma de hace más o menos 50 años, 40 años. La etiología del asma, la causa, eran los basófilos. Le echaban la culpa a los basófilos que liberan sus gránulos de histamina. Así lo van a encontrar. Agarren un libro viejo y van a encontrar eso. Después salió que eran los eosinófilos, que el culpable. No, ya no es el basófilo, el peor es el eosinófilo. Ya es como decir, le echan la culpa de todo, ¿no? Y ahora en los últimos años, y en la medida que avanza la tecnología, nos acercamos a la verdad. Evidentemente es cierto esto que el que orquesta todo es el linfocito T. Ese es el que orquesta toda. Hay un montón de moléculas inflamatorias, pero el que orquesta todo eso es el linfocito T. ¿Y cuál? Sobre todo el helper, linfocito T helper. Este linfocito puede variar hacia TH1 o TH2. TH es por T, el H es de helper, ¿no? Linfocito T helper. ¿Eso dónde varía? ¿Dónde se convierte en TH1, TH2? En la médula ósea. Y se convierte en TH1 si estas células que están acá, la célula presentadora de antígenos, el NK, etcétera, están expuestos a estas interleuquinas. O sea, estas las hacen convertirse de TH0 a pasar a TH1. Y acá, ese de TH0 pasa a TH2 si está expuesto estos mastocitos, estas células presentadoras de antígenos, etcétera, este TH0, si se expone interleuquina 10, interleuquina 4, lo hace convertir en TH2. Estos dos tienen que estar en equilibrio, como en una balanza, TH1 con TH2. Si hay desequilibrio a favor de uno, ¿cuándo se dice que hay desequilibrio a favor de uno? Que una persona, un paciente tenga mucho TH1 en zonas donde hay muchas infecciones, o sea, en sitios muy pobres zonas de la India, porque no, en la India ahora hay zonas ricas, ¿no? Pero zonas muy pobres de la India, Perú, a muchos países de América Latina, ¿no? El TH1, ¿por qué? ¿Qué se encarga del TH1? Ahí está. El TH1 se encarga de liberar interleuquinas que tienen que ver contra las infecciones, tanto bacterianas como virales. Entonces ahí tenemos incluso el interferón gamma, que ustedes saben que se usa para las infecciones, interleuquina 2, 12, 18, todo eso se estimula a las células para luchar contra infecciones. Y el TH2, ¿qué cosa es? Es un linfocito que produce estas interleuquinas, 4, 5, 9, 13. ¿En base a qué? ¿Por qué produce? Esto, si el TH2 pesa más, está desbalanceado, esto tiene que ver que está a favor de enfermedades alérgicas, enfermedades como atopia de piel, rinitis alérgica, asma, etcétera. Por eso se dice que los que tienen, esta es teoría de la higiene, algunos dicen teoría de la higiene, los que tienen mucho TH2 ya son ciudades, son lugares donde han vencido a las infecciones, son gente de plata generalmente que son limpias, pues hay limpieza, por eso no hay tantas infecciones, y más bien tienen estas alergias, estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que esto, estamos hablando de TH1 con lo de infecciones respiratorias, pobre salubridad, pobreza, ¿no? Pobre polución, hacinamiento. Y TH2 no es pobreza, sino más bien todo está bien, pero hay alergias, eczema, rinitis, etcétera, ¿no? Entonces, esto juega así, por lo tanto, si estamos hablando de asma, estamos hablando de que hay una sobreestimulación de este linfocito T helper 2 que produce una serie de interleuquinas. Por eso
es que ahora tenemos anticuerpos monoclonales contra esas interleuquinas que produce este TH2, ¿no? En la diapositiva anterior me olvidé de decirles esto. Este TH2 produce interleuquina 4. Ustedes han visto que hay un anticuerpo monoclonal contra interleuquina 4. Ahí está el 5, está el 13, etcétera, ¿no? Entonces, ahora este TH2 es el que tiene que ver con asma, ¿no? El que dirige toda esa orquesta inflamatoria. Aquí hay un dibujito muy bonito donde está el linfocito que podría ser atacado también con medicamentos, pero en la actualidad se ha visto, probablemente a las transnacionales, pues le da más dinero producir anticuerpos monoclonales contra interleuquina 4, 13, 5, y aquí están en cuadritos ya. Ya ahora ya están a disponibilidad, se vienen más, ¿no? Están en estudio en fase 3, 4, varios también. Como le digo, se viene la parte de terapia biológica para asma, para fibrosis y para EPOC, ¿no? En lo que es nuestra especialidad. Esto es lo mismo, esta diapositiva habla de lo mismo, ¿no? Nuevos alcances, esto habla de lo mismo. Después aquí hay algo interesante que es unas dos o tres diapositivas que son factores de riesgo para mal resultado en lo que es asma, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para que el paciente el tratamiento no sea adecuado, ¿no? No tenga éxito, ¿no? Entonces nosotros valoramos a los pacientes, se dice que para valorar esto de los resultados, por lo menos hay que evaluar una espirometría 1 o 2 veces al año para ver cómo van, ¿no? Si hay exacerbaciones o no, hay que medir el BF1 tanto al comienzo y después podría ser a los 6 meses y no va tan bien, a los 3 meses incluso podría ser, etcétera. Esto forma parte de la evaluación que se hace a los pacientes que no tienen una evolución adecuada de su asma, ¿no? Entonces, dentro de esos factores de riesgo para malos resultados, está cuando el asma no está controlado. Evidentemente, ese es un factor de riesgo para mal resultado de tratamiento, ¿no? Medicaciones. Hay muchas cosas, por ejemplo, si los pacientes no usan corticosteroides inhalados, si no usan otro producto, los médicos solo recetan salbutamol, etcétera, ese es un factor de riesgo pues, para fracasar en el tratamiento, ¿no? Si tiene una técnica inadecuada. Siempre todos tenemos que ver cómo usa. De preferencia tiene que usar aerocámara espaciador, con eso se logra absorber un 15 hasta un 20% más el medicamento que si se usara directo a la boca. Ese espaciador aerocámara le da un espacio para que se evapore el propelente y las partículas que salen desde el inhalador tienen un tamaño menor. Al evaporarse el propelente tienen un tamaño menor y llegan a vía aérea más profunda, ¿no? Los tamaños ideales son los menores de 5 micras, que llegan mejor, ¿no? Por eso siempre es importante usar. Obviamente, si está en la calle no va a estar con el aerocámara, pues en la calle lo usará directo, pero en su casa, cuando está en su oficina, en su trabajo, sí puede usar su aerocámara, ¿no? Bueno, comorbilidades, todas estas comorbilidades hay que resolverlas. Miren, el reflujo gastroesofágico es una de las patologías más comunes en Lima y creo que en la costa, ¿no? Nosotros sufrimos mucho del estómago, tenemos mucho Helicobacter pylori, nuestras comidas muy condimentadas, con ají, etcétera. El reflujo quiere decir que el contenido del estómago, el ácido, regresa por el esófago y una parte llega hasta la vía aérea y se mete a los bronquios. Eso es causa de mal manejo y mal resultado de tratamiento, cuando no se ha evaluado que el paciente tiene ese reflujo, ¿no? Y muchos obesos también, el sobrepeso, la forma del abdomen, todo en el obeso hace que tenga reflujo, ¿no? Evidentemente, tener un foco infeccioso en la nariz o en los senos paranasales es causa también de no mejorar en el asma, ¿no? Evidentemente, ya hablamos de la ansiedad, la depresión, los alimentos, etcétera, ¿no? Otros factores de riesgo, está el tabaquismo, está la contaminación ambiental, estos problemas socioeconómicos lo estresan al paciente de una manera tal que puede empeorar su asma o no mejorar, no tener efecto un buen tratamiento. Si la función pulmonar está disminuida, sobre todo menos del 60%, ahí probablemente haya los fracasos más frecuentes, ¿no? Evidentemente hay otros test que podemos usar y donde si salen patológicos es un índice de que el tratamiento no va a resultar, ¿no? También es un factor de riesgo para mal resultado el haber estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y el tener una o más observaciones en los últimos 12 meses, observación severa, ¿no? Ya, ahora, en cuanto a las exacerbaciones, rapidito más. Ustedes probablemente todo lo que yo he hablado es para un asma que ve los neumólogos, que no es una crisis de asma, ¿no? Es un asma que lo manejamos. Ustedes no van a ser neumólogos, pero no sé si alguno, bueno.
pero sí todos van a ser internos. Y en interno de medicina van a estar sentados en alguno de los hospitales de guardia en invierno, en algunos hospitales de Lima. Y ahí les va a caer un montón de asmáticos, pues, ¿no? Entonces, de asma que van a ver seguro, seguro que van a manejar, son las exacerbaciones, o sea, las crisis de asma. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Entonces aquí unas cosas rápidas, evidentemente si viene una exacerbación del asma, rápidamente hay que evaluar si se trata de asma o es otra cosa que está dando disnea, ¿no? Evidentemente, dos, tres preguntas rápidas, antecedentes, un niño que lo lleva el padre, el familiar da datos, porque a veces el paciente está tan agitado que no puede no puede ni hablar, habla solo palabras, no le salen ni frases, ¿no? Entonces, evidentemente se pregunta sobre unos factores de riesgo al asma y se evalúa la severidad, ¿no? Entonces, esto de acá se ha repetido, vamos a ver, esto lo vamos a pasar, acá está. Que las exacerbaciones pueden ser leves, moderadas o severas. ¿Qué cosa es una exacerbación leve? Una exacerbación leve, paciente puede hablar frases completas, puede hablar, no está tan agitado, prefiere sentarse para descansar y no estar parado en una posición donde le imprime fuerza a sus músculos, ¿no? No está tan agitado, ¿no? No tiene mucha taquimia, tiene, pero no mucho. Su frecuencia respiratoria está aumentada, ustedes saben que hasta 20 es normal, ¿no? Entonces está aumentada, pero no pasa de 30, no pasa de 30 respiraciones por minuto. No hay tirajes, o sea, no hay uso de músculos accesorios. La frecuencia del pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, no pasa de 120, está entre 100 y 120. Su saturación no baja de 90, está entre 90 y 95. Y su PEF, que se hace en pocos sitios en la emergencia, que es el flujo expiratorio pico con el flujómetro, está mayor del 50% del predicho. Así se hace un diagnóstico de una exacerbación leve o moderada. ¿Cómo se trata esta exacerbación leve o moderada? Sencillo. Se usa, ni siquiera nebulizamos, ¿ah? Usamos SABA, o sea, beta agonista de acción corta, o sea, salbutamol. 4 a 10 puff de MDI, o sea, del inhalador de dosis media, con aerocámara. O sea, por decir, le doy 10 puff así al hilo, o sea, todo. Uno, dos, tres, todo ahí dentro de la aerocámara. Y eso se queda respirando 2 minutos del paciente. Respira por la boca, entra y sale aire por la boca, ¿no? 2 minutos. Eso equivale más o menos a una nebulización. Cuando ustedes no tengan nebulizador, pueden hacer esto en una persona. Estamos hablando de adultos, no estamos hablando de asma en pediatría. Eso cuando llega en pediatría hay algunas cosas que son diferentes. Bueno, esto es adultos. Entonces pueden dar hasta de 4 a 10 puff, pero hasta 10 puff con la aerocámara y respira 2 minutos. Y eso, después que respira 2 minutos, se sienta, espera unos 15, 20 minutos, se repite. O sea, en una hora repiten 3 veces, hasta 3 veces, no más, ¿no? Ya si no ha abierto hay que tomar otras medidas, ¿no? O si ha empeorado, en fin, ya sé. Después le dan una prednisolona o prednisona. Prednisolona es igual que prednisona, es lo mismo. Son primos hermanos, ¿no? 50 miligramos, ¿no? Adulto, ¿no? Una tabletita al día, una dosis, una primera dosis, ¿no? Que lo va a sacar probablemente de la exacerbación. O sea, acá, ni siquiera acá se usa dosis endovenosa, no, nada, no se pone vía, no se nebuliza. Todo es aerocámara, pastilla vía oral. Y evidentemente, si es que dar oxígeno, porque ya hemos dicho que en una exacerbación leve la saturación es por encima de 90, pero claro, de repente es 92 y el paciente está jadeando y ustedes tienen para ponerle, pueden poner su oxígeno, ¿no? Para mantener la saturación entre 93 y 95%. Un manejo muy sencillo, ¿no? Ahora, para dar el alta, evidentemente, evaluación para el alta de estos pacientes, tiene que haber mejoría de los síntomas, o sea, ya el espasmo, el broncoespasmo tiene que haber mejorado, ya no tiene que tener necesidad de usar el salbutamol, ya suficiente con lo que ha usado. El PEF, el valor del PEF mejora, está entre el 60 y el 80% del predicho. La saturación está mayor de 94 con FIO2 ambiental, o sea, 0,21. Y evidentemente el paciente tiene recursos, familia, tiene su medicamento, etcétera, en su casa para seguir, porque si es un viejito que no ni ve el medicamento, que le tiembla la mano para poder usar el inhalador, etcétera, etcétera, no le van a dar de alta. Está solo, no, mejor lo tienen unas horas más en emergencia o en algún momento deciden hospitalizarlo si no mejoran, ¿no? A eso se refiere recursos adecuados en casa para continuar el manejo. Bueno, es una cosa. Ahora, una exacerbación severa, ¿qué cosa es? Haciendo igual el paralelo con la leve o moderada, aquí en la exacerbación severa el paciente
solo puede hablar palabras, no le da el aliento para decir una frase completa, ¿no? Se siente encorvado para utilizar mejor sus músculos inspiratorios hacia adelante. Evidentemente se nota agitado, la frecuencia respiratoria está mayor de 30, está utilizando músculos accesorios, o sea, hay tirajes, no se olviden, los tirajes son 5, ¿no? Los supra e infraclaviculares, los supraesternales, que es de la horquilla esternal ahí arribita, los intercostales y los subcostales. Cada vez que les pregunto, nunca, no se acuerdan. Frecuencia cardíaca mayor de 120, saturación menor de 90, quiere decir que está en insuficiencia respiratoria, porque a eso lo define la saturación, evidentemente con aire ambiental, ¿no? O sea, sin aporte de oxígeno, y el PEF está menos del 50% de predicho. Puede tener, si tiene estas cosas, es catalogado como una exacerbación severa o si tiene la mayoría de ellas, y el tratamiento es relativamente sencillo, ¿no? Nebulizamos con beta agonista de acción corta, o sea, salbutamol, y en muchas emergencias usan el inhalador, ¿ah? No usan nebulización, porque ahora, como muchas veces tienen virus, eso, usar el nebulizador contagia al resto, y como ahora los ambientes son bien restringidos en las emergencias, paran en sillas, sentados uno al costado de otro, entonces a veces prefieren usar aerocámara para no contaminar el ambiente, ¿no? Se puede nebulizar también con bromuro y patropio y se puede usar bromuro y patropio también con aerocámara. No se olviden, el salbutamol estimula el simpático y el bromuro bloquea, o sea, puede usar los dos al mismo tiempo porque están broncodilatando, pero por diferente forma, ¿no? Evidentemente uso corticoides endovenosos en nuestro medio, puedo usar dexametasona, lo más baratito que hay es dexametasona endovenosa, ¿no? Puedo, entre 4 y 8 miligramos CB en una primera dosis, ¿no? Puedo usar. Ahora, el mejor, claro, un poco mejor y que hay en el CIS, en la mayoría tienen, es hidrocortisona, que es lo que usamos, ¿no? Entre 100 y 250 miligramos, eso puede ser cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo, todo se va manejando dependiendo. Evidentemente, uno de los mejores esteroides es metilprednisolona, ¿no? Pero es muy caro. Si el paciente tiene recursos, compra. Una ampolleta de dexametasona, ¿qué cuesta? En el hospital puede costar, pues, 4 soles. En cambio, en el hospital no hay, pues, solumedrol, que es metilprednisolona. Una ampolla de solumedrol puede estar 120 soles, ¿no? Entonces, todo juega también con el costo, ¿no? Podemos usar, si no hay respuesta, podemos usar sulfato de magnesio. La ampolla es de 2 gramos, se pone y se pasa en una hora y resuelve muchas veces algunos de los problemas. El aporte de oxígeno es de acuerdo a la saturación. Todos van a usar aporte de oxígeno porque están en insuficiencia respiratoria, dice menos de 90 de saturación. Así que de repente usan cánula binasal si es de bajo flujo y si está muy mal podrán usar una Venturi de repente, ¿no? Ya, si están recontra mal podrían usar, pero eso no hay en muchos sitios, solo hay en pocos sitios, una cánula de alto flujo, cánula nasal de alto flujo. Ahora, ¿cómo se nebuliza, doctor? Si vamos a nebulizar bien fácil, en adultos se nebuliza 2 o 3 gotas de... En adultos, en las emergencias, ustedes nebulizan con un balón, hay un balón de oxígeno grandazo, esos balones, y ahí le conectan, el paciente compra en la farmacia mascarilla para nebulizar. Estoy hablando de adulto, mascarilla para nebulizar. Entonces, esa mascarilla tiene como un recipiente y se conecta al balón, ¿no? Y en el recipiente se abre y se echa la medicina. Echa 2 o 3 gotas por cada 10 kilos de peso. Vamos a suponer, no calculen con más de 80 kilos, no calculen, ¿no? Vamos a suponer que pesa 70 kilos, ¿no? 2 gotas por cada 10 kilos de peso. Si pesa 70 kilos, son 14 gotas o 21 gotas, ¿no? 2 a 3 por cada 10 kilos de peso. Entre 14 y 21 gotas, ¿no? Por decir algo. Si usted echa las gotas ahí y estándar a todos, a esas gotitas le agrega 5 cc de suero fisiológico. Eso es estándar. 5 cc de suero fisiológico. Eso lo cierra y lo conecta y nebuliza eso. Eso va a durar unos 10 a 15 minutos. Termina, descansa 15 minutos, si sigue mal, lo vuelve a nebulizar hasta 3 veces. No me nebulicen pues, 10 veces. Si no mejora hasta 3 veces, hay que tomar medidas o hay que hospitalizar al paciente, ¿no? Ya eso se verá. Pero no se olviden, ¿ya? Eso para nebulizar es eso, ¿ya? Y el balón, ¿cuánto le pongo el flujo? O sea, ¿cuánto paso de oxígeno para nebulizar? Estándar también es internacional. A 7 litros por minuto lo pone el balón de oxígeno, a 7 litros por minuto. Y ese flujo que sale golpea el dispositivo de la mascarilla de oxígeno, es jet, dispositivo jet, o sea, tiene un orificio chiquitito que la presión del oxígeno golpea y a ese líquido que usted lo ha puesto lo golpea, ¿no? Y lo hace vaporizar, y por eso usted inhala eso que vaporiza ahí, ¿no? En la mascarilla. Ahora, si el paciente no va bien,
si el paciente no va bien y usted tiene, pues lo han nebulizado 3 o 4 veces y ya no, sigue con, y decide hospitalizarlo, porque está bien, no va a seguir nebulizando pues toda la noche, ¿no? No, hay pacientes que, ¿cuántas veces te han nebulizado? 10 veces. No, eso no puede ser. Ya, si no mejora, lo internan. Pero antes de internar, le sacan una placa de tórax y un AGA, por favor, ¿ya? En la placa de tórax, ¿por qué la placa de tórax? En la placa de tórax van a ver perfectamente las tres complicaciones más frecuentes de una exacerbación de asma. Pueden ver neumonía, se ve perfecto en una placa de tórax una neumonía. ¿Y por qué doctor neumonía? Porque uno de los principales desencadenantes es infecciones por virus y puede hacer que esa infección viral se haya complicado con una neumonía y por eso no te mejora el paciente, no sigue necesitando oxígeno. O sea, no solo tiene el asma, sino tiene la neumonía también. Neumotórax, muchos pacientes asmáticos tienen bulas subpleurales que al haber la exacerbación aumenta la presión intratorácica y se revientan estas bulas, entonces hacen neumotórax y el neumotórax se ve perfectamente en una placa de tórax, no necesita tomografía. Y la otra complicación es atelectasias. Si tiene cualquiera de estas complicaciones, el paciente no va a mejorar, ustedes van a seguir nebulizando y por eso hay que hospitalizarlo. ¿Y por qué atelectasia? Porque el paciente asmático tiene un moco mucho más espeso que un paciente que no es asmático. Es extremadamente denso y pegajoso y se tapa en las vías aéreas, sobre todo las pequeñas, por eso es que puede hacer atelectasia. Entonces, las tres complicaciones más frecuentes de una exacerbación se pueden ver en una placa de tórax. Y lo sacan si es que el paciente no responde, porque si responde no hay problema, no necesita placa ni haga. Pero si no responde antes de hospitalizarlo, placa y haga. El haga sobre todo para ver el CO2, la evolución del CO2. Al comienzo el CO2, como el paciente está con taquimia, bota CO2, el CO2 baja en sangre arterial. Pero en la medida que los músculos respiratorios se van agotando, el CO2 va subiendo, se normaliza, incluso sigue subiendo. Y si ustedes ven ese comportamiento, ese paciente tiene que ir a UCI porque se está agotando, sus músculos del tórax se están agotando. O sea, va a necesitar un ventilador mecánico en pocas horas, ¿no? Entonces, por eso, no se olvide, radiografía de tórax y un AGA antes de hospitalizar al paciente. El resto ya queda 1 o 2 diapositivas que creo que en honor al tiempo eso lo pueden leer, no hay ningún problema. Este, el tiempo siempre es nuestro enemigo. No sé si alguien quiere alguna pregunta o ya nos hemos pasado casi 2 horas, pero espero que les sirva lo que les he comentado. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Si no, sería todo, ¿no? No. Listo. Ya jóvenes. Gracias. Los que se han quedado, gracias por escuchar, ¿no? Yo entiendo que esta hora a veces es un poco complicado, pero de todas formas, gracias y espero que tengan suerte en sus exámenes. Doctor, disculpe, ¿cree Sí. que podría Gracias, pasar las doctor. diapositivas, por favor? ¿Qué podía pasar? ¿Las diapositivas? Claro. Ah, claro. ¿Qué? Pero, ¿y cuando lo graban, no les pasa? Sí, pero Ah, para poder leerlo ya, también. ¿y cómo quieres que al delegado le mando o cómo? Sí, por favor, doctor. Ya, Sí, que se doctor, comunique el delegado conmigo. ya lo pasa a todos. Ya, que se Muchas comunique gracias. conmigo el delegado. Ahí tienen mi teléfono, alguno de ustedes, que se comunique conmigo y para pasarle. No hay ningún problema. Ok. Muchas gracias, doctor. Ya, chicos, gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Sí, hasta